Aquí Mason. Rock, si es que ese nombre significa algo todavía. Antes de todo esto, una pregunta. Si el mundo que conoces se apagara en un solo día, si las luces parpadearan y no volvieran a encenderse, ¿qué única cosa no soltarías? ¿Tu teléfono? ¿Una foto? ¿Un arma? Piénsalo, porque la respuesta te desnuda. Te dice quién eres en realidad. Yo creía saberlo. Hoy, esta mañana, todo era tan normal. El olor a aceite de arma y a café recién hecho. La campana de la puerta sonando con cada cliente. Un martes cualquiera, o eso me repetía a mí mismo para no escuchar las sirenas lejanas que eran como un zumbido de fondo. Bueno, hoy el día no parecía tranquilo en absoluto, pero intentaba fingir que lo era. Estaba detrás del mostrador, limpiando el cañón de una carabina M4, un movimiento rítmico y metódico que siempre me calmaba los nervios. Afuera, el tráfico era más denso de lo habitual, más agresivo. Se escuchaban bocinazos furiosos, gritos ahogados por el cristal de la tienda. Los noticieros en la pequeña televisión de la esquina hablaban de disturbios esporádicos, de un virus de la gripe de rápida propagación. Las palabras de los políticos eran suaves, tranquilizadoras, pero sus ojos delataban una tensión que me erizaba el vello de la nuca. La normalidad era una máscara muy fina. La campana de la puerta sonó con una violencia inusitada. No fue el tintineo habitual, sino un golpe seco. Un hombre de mediana edad, con el traje caro arrugado y una mancha de sudor oscuro en la espalda, entró casi corriendo. Sus ojos se movían erráticos por toda la tienda, saltando de las escopetas en la pared a las pistolas en las vitrinas. No miraba los precios, no miraba las marcas, solo miraba el acero, el poder de detención. Detrás de él entraron 2 más, luego 3. Ninguno parecía conocerse, pero todos compartían la misma expresión, la de un animal que ha olido el humo de un incendio forestal. Mi rutina se hizo añicos en ese preciso instante. Dejé la carabina sobre el paño de limpieza con un cuidado que no sentía. Mi pulso, normalmente un metrónomo constante, aceleró su ritmo, un tambor sordo en mi pecho. Atendí al primer hombre, el del traje. Su voz era un susurro ronco, casi inaudible. Quería una pistola, cualquiera, y toda la munición que tuviera para ella. No preguntó cómo usarla, no preguntó por la licencia. Solo sacó un fajo de billetes arrugados y los empujó sobre el mostrador de cristal. Sus manos temblaban tanto que algunos billetes cayeron al suelo. Ni siquiera se molestó en recogerlos, su mirada fija en mi rostro. Detrás de él, la impaciencia crecía como una marea. La tienda, que normalmente albergaba a un par de clientes a la vez, ahora estaba abarrotada. El aire se volvió denso, viciado por el olor a miedo, a sudor rancio. Pude ver a Denny, mi joven asistente, salir del almacén con una caja de cartuchos. Sus ojos, normalmente llenos de una energía juvenil y despreocupada, estaban abiertos como platos. Me miró, buscando una guía, una explicación para esa locura repentina. Le hice un gesto casi imperceptible con la cabeza. Sigue el protocolo, mantén la calma. Pero yo mismo sentía como una gota de sudor frío me recorría la sien, lenta como un insecto. Procesé la venta del primer hombre con una eficiencia robótica. Verificación de antecedentes, papeleo. La ley seguía siendo la ley, al menos por ahora. Pero la gente en la fila empezó a protestar, sus voces subiendo de tono. Un hombre corpulento con una gorra de camionero gritó que no había tiempo para burocracia, que el infierno se estaba desatando en las calles. Señaló la televisión, donde las imágenes en directo ahora mostraban a policías antidisturbios retrocediendo ante una multitud. No era una multitud normal. Se movían de forma extraña, desigual, cayendo y levantándose con una persistencia antinatural. Los reporteros hablaban de drogas alucinógenas y psicosis colectiva. Mientras Denny, con las manos visiblemente temblorosas, intentaba manejar la caja registradora, yo me movía con una calma forzada. Abría las vitrinas, sacaba las armas, las cajas de munición. Mis movimientos eran deliberados, precisos. Era un mecanismo de defensa. Si me concentraba en la tarea, en la rutina de años, podía ignorar el nudo helado que se formaba en mi estómago. Podía ignorar los gritos que ahora se oían claramente desde la calle. Gritos que no eran de ira, sino de puro terror. La campana de la puerta no dejaba de sonar. Cada nuevo cliente traía consigo una nueva ráfaga de pánico del exterior. El olor a pólvora quemada empezó a mezclarse con el sudor. Un cliente, en su prisa por cargar su nueva escopeta, había disparado accidentalmente al techo. El estruendo hizo que todos se agacharan por un instante. El silencio que siguió fue casi peor. Un vacío expectante lleno de respiraciones contenidas y miradas asustadas. El hombre del disparo balbuceó una disculpa, con el rostro pálido como el yeso del techo que acababa de destrozar. Fue entonces cuando lo supe. Esto no era una simple corrida bancaria de armas. Era el sonido de un dique rompiéndose. La sociedad, con sus reglas y cortesías, se estaba desmoronando justo delante de mis ojos,
dentro de mi propia tienda. Empecé a racionar. No las armas, sino la munición. Vendía solo 2 cajas por cliente a pesar de sus súplicas y ofertas de dinero. No era por codicia, era por instinto. Un instinto de guardabosques que me gritaba que una tormenta se avecinaba. Una de esas que duran semanas, no horas. Necesitaría cada recurso. Cada cartucho sería vital. Un hombre intentó discutir, su rostro enrojecido por la furia. Le sostuve la mirada sin decir una palabra, con la mano cerca de la pistola que siempre llevaba en la cadera. Entendió el mensaje. Cogió sus 2 cajas y se abrió paso a empujones hacia la salida. Denny me miró con una mezcla de miedo y confusión. Era un buen chico, universitario. Trabajaba a tiempo parcial para pagarse los estudios. No estaba hecho para esto. Su mundo eran los libros y las fiestas de fin de semana, no el pánico masivo y la amenaza de una violencia inminente. Le dije que empezara a bajar las persianas metálicas de las ventanas traseras, las que daban al callejón. Obedeció sin dudar, agradecido de tener una orden clara que seguir en medio de aquel caos creciente. El sonido metálico de las persianas al bajar fue como el primer clavo en un ataúd. Estaba sellando mi mundo. La televisión dejó de emitir las noticias. Ahora solo había una placa de emergencia del gobierno con un mensaje genérico sobre mantener la calma y permanecer en sus hogares. La voz del locutor era monótona, sin emoción, lo que la hacía aún más aterradora. El contraste entre ese mensaje y el pandemonium que se vivía dentro y fuera de mi tienda era demencial. Era como ver tu casa arder mientras alguien te lee tranquilamente las instrucciones de una tostadora nueva. La disonancia era tan fuerte que me provocó una náusea repentina, un sabor amargo en la boca del estómago que tuve que tragar con fuerza. Unos minutos más tarde, las luces parpadearon. 1, 2 veces. Un gemido colectivo recorrió la tienda. Luego, la electricidad se fue por completo. Nos quedamos a oscuras, salvo por la tenue luz de emergencia que se encendió sobre la puerta principal. El zumbido de los refrigeradores y del aire acondicionado cesó, y en su lugar, el silencio fue reemplazado por los sonidos crudos de la calle. Gritos, cristales rotos y algo más. Un sonido gutural, bajo, un coro de gemidos que no parecía humano. El pánico en la tienda se convirtió en un terror palpable, casi sólido. En la penumbra, encendí una linterna táctica que tenía bajo el mostrador. El haz de luz cortaba la oscuridad, iluminando rostros pálidos y ojos desorbitados. La gente empezó a empujarse hacia la puerta, algunos dejando caer las armas y la munición que acababan de comprar. El instinto de lucha estaba siendo reemplazado por el de huida. Ya no querían defenderse, solo querían llegar a casa, a un lugar seguro que probablemente ya no existía. Observé el éxodo con una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película. Mi tienda se estaba vaciando tan rápido como se había llenado. Fue en ese momento que tomé la decisión. No podía seguir siendo un comerciante. Tenía que volver a ser lo que era antes, un guía, un guardabosques, un hombre que sobrevive. Miré a Denny, que se había quedado paralizado cerca del almacén, con la silueta recortada por la luz de emergencia. Estaba pálido, casi temblando. Su familia vivía al otro lado de la ciudad. Tenía que sacarlo de aquí. Tenía que asegurarse de que tuviera una oportunidad. La responsabilidad por su seguridad cayó sobre mí con un peso físico, una presión en mis hombros que me encorvó ligeramente. Cuando el último cliente salió corriendo por la puerta, dejando tras de sí un desorden de cajas vacías y billetes caídos, corrí y eché el cerrojo. Luego bajé la pesada persiana metálica de la entrada principal. El sonido final de la persiana al chocar contra el suelo fue definitivo, un telón de acero que me separaba del mundo exterior. La oscuridad era casi total ahora, y los sonidos del exterior se atenuaron, convirtiéndose en un murmullo amenazante, como el gruñido de una bestia al otro lado de una puerta de madera. Estábamos a salvo, pero también estábamos atrapados. Me volví hacia Denny, iluminando su rostro con la linterna. Sus ojos reflejaban la luz como los de un ciervo asustado. «Denny», dije, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio. «Tienes que irte a casa. Ahora». Me miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Salir? ¿Ahí fuera? Mason, ¿has oído eso?» Asentí lentamente sin apartar la linterna de su cara. Quería ver su reacción. Necesitaba saber si el miedo lo paralizaría por completo. Su respiración era superficial, rápida. El chico estaba aterrorizado y con razón. Estaba a punto de pedirle que hiciera lo más peligroso que se podía hacer en ese momento. Fui a la vitrina principal, la que guardaba las mejores pistolas. Usé mi llave y saqué una Glock 19, una de mis favoritas. Fiable, sencilla, resistente. También cogí 2 cargadores llenos y una caja extra de munición. Me acerqué a él y le puse la pistola en las manos. Estaban heladas. Sus dedos se cerraron torpemente alrededor de la empuñadura. «¿Sabes usarla?», le pregunté. Él asintió tragando saliva.
Habíamos practicado en el polígono de tiro de la tienda unas cuantas veces, pero nunca con un peso así en el aire, nunca con la posibilidad real de tener que usarla contra una persona, o contra lo que fuera que estuviera ahí fuera. Le expliqué el plan, mi voz baja y firme intentando transmitir una confianza que no sentía del todo. Saldrás por la puerta trasera. Coge tu coche del aparcamiento de empleados. No pares por nada ni por nadie. Conduce directamente a casa. Evita las calles principales. Usa los callejones si es necesario. No mires atrás, ¿entendido? Cada palabra era una orden. No había lugar para la duda o la discusión. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo una chispa de determinación reemplazaba parte del miedo en sus ojos. Asintió de nuevo, esta vez con más firmeza. El instinto de supervivencia es algo poderoso. Lo acompañé hasta la puerta trasera. Antes de levantar la persiana puse una mano en su hombro. El tejido de su camisa estaba húmedo de sudor. Denny, mantén la calma. Apunta siempre al centro de la masa si tienes problemas. Pero tu mejor arma es el coche. No te detengas. No le desees suerte. La suerte es para los jugadores. En la supervivencia dependes de la habilidad y la preparación. Él me miró por última vez, sus ojos transmitiendo un agradecimiento silencioso que me apretó el pecho. Luego levanté la persiana metálica lo justo para que pudiera deslizarse por debajo. El sonido del motor de su viejo Honda al arrancar fue el más ruidoso que había escuchado en mi vida. Contuve la respiración esperando un grito, el sonido de cristales rotos, cualquier cosa. Pero solo oí el chirrido de los neumáticos al salir del aparcamiento y desvanecerse en la distancia. Bajé la persiana de nuevo, el metal retumbando en la quietud de la tienda. Y entonces me quedé solo, completamente solo. El silencio que me rodeó era diferente. Ya no era la ausencia de ruido, sino una presencia pesada y opresiva, llena de la conciencia de mi absoluto aislamiento. Caminé lentamente por la tienda a oscuras, con el haz de mi linterna barriendo el desastre. Cajas de munición abiertas, envoltorios de plástico, el papeleo de las ventas a medio hacer esparcido por el mostrador. Era la escena de un saqueo, pero un saqueo con sentido, un éxodo desesperado. Me detuve frente a la pequeña televisión ahora muerta. La pantalla negra reflejaba mi silueta, una figura solitaria en un mundo que se había apagado. Por primera vez en todo el día, me permití sentir el peso de lo que estaba sucediendo. No era solo un disturbio, era un final, el final de todo lo que conocíamos. Mi respiración se aceleró y tuve que apoyarme en el mostrador para estabilizarme. Sentí un temblor en mis manos, la adrenalina de las últimas horas empezando a desvanecerse y dejando paso a un frío agotamiento. Afuera, un grito largo y agudo se elevó por encima del murmullo constante y fue cortado abruptamente. Tragué saliva, el sonido resonando en mi garganta seca. El mundo ya no era el mismo que era esa mañana. Las reglas habían cambiado. Y yo, aquí, en mi tienda de armas, tenía que escribir unas nuevas si quería ver el amanecer de un nuevo día. Fue entonces cuando mi entrenamiento, mi instinto, mi verdadera naturaleza tomó el control. El miedo seguía ahí, un nudo helado en mis entrañas, pero lo empaqueté y lo guardé en un rincón de mi mente. No era útil. La supervivencia no se alimenta del miedo, sino de la acción. Me dirigí a mi pequeña oficina en la parte de atrás. Abrí un cajón y saqué un cuaderno nuevo, de tapa dura y negra, y un bolígrafo. Volví al mostrador principal, coloqué el cuaderno sobre el cristal y escribí la primera entrada, con la única luz de mi linterna. Día 1. Regla no. 1. No abrir la puerta. Para nadie. Dediqué las siguientes horas a hacer un inventario rápido y mental. Armas de fuego, munición, equipo táctico. Tenía un arsenal que podría armar a un pequeño ejército. Pero las armas no te mantienen hidratado ni alimentado. Mi mente se aceleró evaluando mis otros recursos. Tenía una pequeña despensa en la trastienda con algo de comida enlatada, café y barritas energéticas, suficiente para unos días si era cuidadoso. Tenía un botiquín de primeros auxilios de tamaño industrial, del tipo que se usa en los campos de tiro. Y lo más importante, tenía agua, varias cajas de agua embotellada apiladas en el almacén. El siguiente paso era la seguridad. La tienda ya era una pequeña fortaleza, con rejas en las ventanas y persianas de acero, pero necesitaba reforzarla. Fui al almacén y empecé a mover las cajas más pesadas de munición, las de calibre .50, y las apilé contra la puerta principal y la trasera. Cada caja pesaba una enormidad, y el esfuerzo físico me hizo sudar, pero el trabajo me mantuvo concentrado. Era una tarea tangible, real, un problema que podía solucionar con mis propias manos, a diferencia del horror intangible que crecía afuera. Cada caja que apilaba era un ladrillo más en mi fortaleza, un gesto de desafío contra el caos. Mientras trabajaba, mi mente no paraba de analizar. El edificio tenía 2 plantas.
la tienda en la planta baja y mi pequeño apartamento arriba, al que se accedía por una escalera interior. Era autónomo. Tenía mi propio generador de gasoil en el sótano para emergencias. Recordé el tanque. ¿Cuándo fue la última vez que lo llené? Hice una nota mental para comprobarlo. La energía sería crucial, no solo para la luz, sino para las cámaras de seguridad. Necesitaba ojos. Necesitaba saber qué pasaba ahí fuera sin tener que exponerme. El conocimiento es supervivencia. Revisé las cerraduras de todas las puertas, incluyendo la del acceso al tejado. Todo estaba asegurado. Subí al apartamento y miré por una de las ventanas, a través de un pequeño hueco en la persiana. La calle estaba casi vacía, lo cual era más inquietante que el pánico de antes. Un coche estaba detenido en medio de la intersección con las puertas abiertas. Pude ver una figura tendida en el suelo a unos metros de distancia. No se movía. La escena estaba bañada por el extraño resplandor de un edificio en llamas a varias manzanas de distancia, que teñía el cielo nocturno de un naranja enfermizo y parpadeante. El silencio era lo que más me perturbaba. El zumbido constante de la ciudad había desaparecido. No había tráfico, ni conversaciones lejanas, ni música de los coches. Solo el crepitar del fuego distante y el viento que aullaba entre los edificios, y de vez en cuando ese gemido. Ese sonido gutural y colectivo que parecía venir de todas partes y de ninguna. Era un sonido que se metía bajo la piel, que hablaba de algo primordial y equivocado. Era el sonido de un depredador que no conocía. Y ahora yo era la presa escondida en su madriguera. Volví a la tienda. El lugar olía a metal, a pólvora y a miedo. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados esperando. La pasividad es una sentencia de muerte. Tenía que establecer una rutina, un protocolo para cada día. La disciplina era la única barrera contra la locura. Tomé mi cuaderno de nuevo y empecé a escribir. 6:00 am. Despertar, inspección del perímetro. Cámaras. 7:00 am. Ración de comida y agua. 8:00 am. Mantenimiento de armas y equipo. 12:00 pm. Ración de comida. Y así sucesivamente. Llené la primera página con un horario estricto, minuto a minuto. La rutina sería mi ancla. Pensé en Denny de nuevo. Me pregunté si habría llegado a casa. Me imaginé su coche corriendo por las calles oscuras y vacías, el terror aferrado a su garganta. El acto de darle esa pistola fue la primera decisión real que tomé en este nuevo mundo. No fue una transacción comercial, fue un acto de algo. ¿Responsabilidad? ¿Humanidad? No estaba seguro, solo sabía que tenía que hacerlo. Dejarlo aquí, indefenso, no era una opción. A veces la única forma de proteger tu propia humanidad es intentando salvarla de otro, aunque eso signifique enviarlo al corazón de la pesadilla. Mientras la noche avanzaba, los sonidos del exterior cambiaban. El gemido se hacía más frecuente, más cercano. A veces oía un golpe sordo contra las persianas metálicas. Al principio me sobresaltaba cada vez, mi mano yendo instintivamente a mi pistola. Pero después de una docena de golpes empecé a acostumbrarme. Eran lentos, torpes. No tenían la fuerza ni la inteligencia de un saqueador. Eran como polillas gigantes golpeando una ventana, atraídas por una luz que no existía. Observé los monitores de las cámaras de seguridad que funcionaban gracias a la batería de respaldo. Lo que vi en esas pantallas granuladas en blanco y negro confirmó mis peores temores. Las figuras que deambulaban por la calle no eran alborotadores ni drogadictos. Se movían con una lentitud antinatural, con las extremidades en ángulos extraños. Se tropezaban, caían y se levantaban sin ninguna muestra de dolor. Vi a una de esas cosas acercarse a la figura tendida en el suelo. Se arrodilló y aunque la imagen no era clara, pude ver cómo se inclinaba y empezaba a desgarrar la carne con sus manos y dientes. Tuve que apartar la mirada sintiendo una oleada de bilis en la garganta. La gripe, los disturbios, todo eran mentiras. El gobierno no estaba intentando controlar el pánico, estaban intentando ocultar la verdad. Probablemente porque no tenían ni idea de qué era esto ni cómo detenerlo. Estábamos solos. Esa constatación fue como un golpe físico. No vendría la caballería, no habría un equipo de rescate, no había nadie al otro lado del teléfono. La única ayuda que podía esperar era la que yo mismo pudiera proporcionarme. La única ley que importaba era la supervivencia, y la única justicia se impartía con un cartucho de 9 milímetros. Me serví un vaso de agua de una de las botellas, bebiendo lentamente. El líquido frío me ayudó a calmar los nervios. Mi mente, ahora libre del shock inicial, empezó a trabajar con una claridad gélida. Tenía que pensar a largo plazo. Comida, agua, combustible, medicinas. Necesitaba hacer un viaje de abastecimiento y pronto, antes de que todo fuera saqueado o se volviera intransitable. Pensé en un contacto que tenía, un viejo amigo llamado Marcus que regentaba un almacén mayorista en las afueras de la ciudad. Era un tipo paranoico, un preparacionista. Si alguien estaba listo para esto, era él.
Pero salir era un riesgo inmenso. Mi tienda era segura. Una isla de acero en un océano de caos. Abandonarla, aunque fuera por unas horas, era una apuesta terrible. Pero quedarme aquí indefinidamente también era una sentencia de muerte a cámara lenta. Los recursos son finitos. Tenía que sopesar los riesgos, planificar cada detalle, la ruta, el vehículo, el equipo que llevaría. Abrí mi cuaderno en una nueva página y empecé a esbozar un plan, dibujando un mapa de memoria, marcando posibles peligros y rutas alternativas. La planificación era mi escudo. Oí un nuevo sonido, un motor, un camión pesado que se acercaba lentamente por la calle. Me pegué a los monitores. Una camioneta grande con las luces apagadas se detuvo justo delante de mi tienda. Pude ver las siluetas de varios hombres en la cabina y en la parte de atrás. No eran de esas cosas, eran humanos. Y no estaban huyendo, estaban cazando. Vi como uno de ellos bajaba con una palanca en la mano y se acercaba a la persiana metálica. La golpeó con fuerza, el sonido resonando como un trueno en la tienda silenciosa. Mi corazón se detuvo por un segundo. Se quedaron allí unos minutos, golpeando la puerta, gritando obscenidades, probando mis defensas. Pude sentir las vibraciones a través del suelo de hormigón. Permanecí inmóvil en la oscuridad sin hacer un solo ruido, controlando mi respiración para que fuera lenta y silenciosa. Sabía que si encendía una luz o hacía un sonido, delataría mi presencia. El silencio era mi mejor camuflaje. El ruido atrae problemas, tanto de los vivos como de los muertos. Esa sería la regla no 2. La anoté mentalmente, con la tinta del pánico. Finalmente se dieron por vencidos. Supongo que pensaron que la tienda ya había sido saqueada o estaba abandonada. Oí cómo subían al camión y se marchaban. El ruido del motor desvaneciéndose lentamente. Exhalé el aire que no sabía que estaba conteniendo. Mis músculos, que habían estado tensos como cuerdas de acero, se relajaron dolorosamente. Esta era la otra amenaza, quizás la peor. Los infectados eran predecibles, lentos, estúpidos, pero los humanos eran calculadores, crueles y desesperados, y ahora estaban armados gracias a comerciantes como yo. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Pasé el resto de la noche en una vigilia tensa, sentado en la oscuridad, observando los monitores. Vi el amanecer a través de las cámaras, un amanecer gris y sucio que iluminaba una ciudad muerta. El fuego lejano se había extinguido, dejando una columna de humo negro que ascendía perezosamente hacia el cielo. Las calles seguían pobladas por esas figuras errantes, deambulando sin rumbo. No parecían dormir ni descansar. Simplemente seguían caminando impulsados por un hambre primario e inextinguible. Un nuevo tipo de fauna urbana. Cuando la primera luz del día se filtró débilmente por las rendijas de las persianas, me permití un momento de debilidad. Me senté en el suelo con la espalda apoyada en el frío mostrador de cristal y cerré los ojos. El agotamiento era total, una pesada manta que amenazaba con ahogarme. No era solo físico, era un cansancio del alma. En menos de 24 horas, mi mundo, el mundo entero, se había transformado en un infierno irreconocible. Y yo estaba justo en el centro de él, solo. La pregunta que hice al principio de esta grabación volvió a mi mente. ¿Qué única cosa no soltarías? Abrí los ojos y miré el cuaderno negro que descansaba sobre el mostrador. Las reglas, la rutina, el plan. No era un objeto para la comodidad, ni un arma para la defensa. Era una herramienta para mantener mi mente intacta, para evitar que el miedo y la desesperación me consumieran. En un mundo que había descendido a la locura, la disciplina y la lógica eran las únicas cosas que me mantenían cuerdo. Eran las únicas cosas que me mantenían humano. Esa era mi respuesta. Ese era el objeto que no soltaría. Mi ancla en la tormenta. Me levanté, mis articulaciones protestando con un crujido. Era hora de empezar. El horario que había escrito no era una sugerencia, era una ley. Fui al almacén y cogí una botella de agua y una barrita de proteínas. Desayuno. Mientras comía de pie en la penumbra de la tienda, mi mirada se posó en el desorden dejado por la estampida de clientes del día anterior. Una parte de mí, la parte que era un dueño de negocio meticuloso, quería limpiarlo todo. Pero otra parte, la nueva parte, el superviviente, sabía que tenía otras prioridades. La limpieza podía esperar, la supervivencia no. El primer día completo en mi fortaleza autoimpuesta estuvo regido por el cuaderno. No era una guía, era un evangelio. A las 6:00 en punto, el reloj de mi muñeca vibró, sacándome de un sueño ligero y sin descanso. No había dormido realmente, solo flotado en un estado de alerta agotada. La primera tarea era una inspección perimetral a través de las cámaras. Recorrí cada una de las 8 pantallas, mis ojos buscando cualquier cambio, cualquier nueva amenaza. La calle era un bodegón macabro. Los cuerpos seguían allí donde habían caído. Las cosas, los infectados, caminaban sin cesar. Una patrulla sin fin y sin propósito. No había un patrón en sus movimientos, solo un impulso errático hacia cualquier sonido o movimiento fugaz.
A las 7:00 me permití mi ración, una barra de proteínas y medio litro de agua. Comí lentamente, masticando cada bocado de forma deliberada, haciendo que durara. El sabor era ceniza ya químico, pero era combustible. Mientras comía me di cuenta del silencio. No el silencio pacífico de una mañana de domingo, sino un silencio depredador. Un vacío que antes estaba lleno del rumor de la vida, los camiones de la basura, los primeros coches de los madrugadores, los pájaros. Ahora, el único sonido constante era el zumbido de los sistemas de respaldo de las cámaras y, si me concentraba, el latido de mi propia sangre en mis oídos. Era un silencio que gritaba que todo estaba mal. Dediqué la mañana al mantenimiento. Desmonté mi rifle principal sobre el paño de limpieza en el mostrador. Cada pieza separada con una precisión quirúrgica. El percutor, el cerrojo, el muelle recuperador. Limpié el hollín inexistente. Aceité las partes móviles con una sola gota. No era por necesidad. El arma estaba impecable. Era por el ritual. El movimiento de mis manos era un lenguaje que mi mente entendía. Una oración mecánica en un mundo sin dioses. El familiar clic metálico de las piezas al volver a encajar era reconfortante. Un pequeño fragmento de orden en un universo de caos absoluto. Mantenía mis manos ocupadas y mi mente alejada del abismo. El inventario fue la siguiente tarea. Esta vez fue exhaustivo. Con una libreta y un bolígrafo fui pasillo por pasillo, estante por estante. Anotaba cada caja de munición, cada arma, cada accesorio. La tarea era monumental y me llevó varias horas, pero era necesaria. Necesitaba saber exactamente con qué contaba. Los números no mienten, no sienten pánico, son fríos, duros y reales. 300 rifles de varios calibres, más de 500 pistolas, 100.000 cartuchos de munición variada. Era un arsenal absurdo para un solo hombre. Me sentí como un dragón acurrucado sobre un tesoro que no podía gastar. El almuerzo fue otra ración idéntica a la del desayuno. El agua empezaba a saber a plástico, o quizás era mi boca la que había perdido el gusto por todo. Mientras comía, mi mente se centró en el problema más acuciante, el viaje de abastecimiento. La idea de salir me provocaba un nudo de ansiedad en el estómago. Aquí dentro, yo controlaba las variables. Ahí fuera, cada esquina era una emboscada potencial, cada callejón una trampa mortal. Pero la lógica era implacable. Mi agua embotellada no duraría eternamente. Necesitaba un plan perfecto. Pasé toda la tarde en mi oficina, con los mapas de la ciudad extendidos sobre el escritorio. No los mapas de GPS que dependen de satélites y electricidad, sino los viejos mapas de papel. Con un rotulador rojo, empecé a trazar la ruta hacia el almacén de Marcus. Estaba a unos 15 kilómetros, en una zona industrial. Evité todas las autopistas y avenidas principales. Esos serían mataderos, llenos de coches abandonados y, peor aún, de hordas de infectados atraídos por el espacio abierto. Mi ruta era una telaraña de calles secundarias, callejones y vías de servicio. Lenta, pero más segura. Luego, el vehículo. Mi furgoneta de trabajo estaba aparcada en el garaje subterráneo del edificio, al que podía acceder desde el sótano. Era una Ford E350, vieja y robusta. Durante años la había modificado por pura afición, casi como un hobby. Tenía neumáticos reforzados con Kevlar, una parrilla de acero en el parachoques delantero y una discreta plancha de blindaje en las puertas. Lo que antes era la paranoia de un entusiasta de las armas, ahora se había convertido en mi mejor baza para sobrevivir. Agradecí en silencio cada hora que pasé en ese garaje, cubierto de grasa y sudor. La selección de armas para el viaje fue el siguiente punto de la lista. No se trataba de potencia de fuego, sino de discreción. El ruido atrae problemas. Regla no 2. Elegí una carabina Sig Sauer MCX con un supresor. Silenciosa, precisa y ligera. Como arma secundaria, mi Glock 19, también con un cañón roscado y un supresor, suficiente para lidiar con amenazas puntuales sin anunciar mi presencia a toda la ciudad. Añadí un cuchillo de combate Ka-Bar a mi cinturón. A veces la solución más silenciosa es la mejor. Apunté todo en el cuaderno, creando una lista de equipo metódica. Mientras trabajaba, la soledad empezó a pesar de verdad. Era más que estar solo. Era la sensación de ser el último hombre en la tierra. Me encontré hablando en susurros, describiendo mis propias acciones como si estuviera dando un informe, comprobando la presión de los neumáticos en el mapa, seleccionando munición subsónica. Era una forma de llenar el silencio, de mantener la cordura. El sonido de mi propia voz era a la vez un consuelo y un recordatorio escalofriante de mi aislamiento. Me pregunté si Denny seguiría vivo. La pregunta flotó en la habitación silenciosa, sin respuesta. A última hora de la tarde, mientras revisaba las cámaras por enésima vez, vi movimiento. No eran los infectados, eran personas. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. Caminaban pegados a la pared del edificio de enfrente, moviéndose con un pánico sigiloso.
El hombre llevaba una mochila y la mujer sostenía la mano del niño con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, incluso en la imagen granulada. Se detuvieron a unos metros de mi puerta, mirando las persianas de acero como si fueran la entrada al paraíso. Pude ver sus bocas moverse, pero el sonido no llegaba a través del cristal y el metal. Se acercaron a la puerta. El hombre golpeó suavemente al principio, un toque casi tímido, luego más fuerte. «Hola, ¿hay alguien ahí? Por favor, necesitamos ayuda. Tenemos un niño». Su voz era débil, filtrada por las capas de acero, pero la desesperación era clara como el agua. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Mi primera prueba real. Regla no 1. No abrir la puerta. Para nadie. Mis dedos se crisparon sobre el borde del escritorio. Era una regla fácil de escribir en la seguridad de mi tienda, pero mucho más difícil de aplicar con el sonido de una familia aterrorizada en tus oídos. Me acerqué a la puerta moviéndome con un silencio de depredador. Me pegué a la persiana metálica, sintiendo el frío del acero contra mi frente. Podía oírlos respirar al otro lado, sus jadeos asustados. La mujer empezó a sollozar, un sonido bajo y desgarrador que me revolvió las tripas. El niño empezó a llorar también, un llanto agudo que cortaba el aire. Ese sonido era un peligro, era un faro para los muertos. El pánico me instó a gritarles que se callaran, que se largaran, pero me contuve. El silencio era mi escudo. No podía comprometer mi posición. La regla era absoluta. Abrir la puerta era un suicidio. No sabía si estaban infectados, si estaban desesperados hasta el punto de ser peligrosos, si su llegada atraería a otros, vivos o muertos. No podía arriesgar mi fortaleza por ellos. Era una matemática brutal y despiadada, la única que importaba ahora. Pero eso no significaba que no pudiera hacer nada. Había una rendija en la puerta de carga del callejón, una pequeña compuerta de metal que usábamos para pasar documentos a los transportistas sin tener que abrir el portón. Era un riesgo, pero era un riesgo calculado. Me moví con rapidez y en silencio hacia el almacén trasero. Localicé la compuerta a la altura de la cintura. Deslicé los 3 pesados cerrojos con un cuidado infinito, intentando que no hicieran el más mínimo ruido. Cada clic metálico sonaba como un disparo en el silencio. Abrí la pequeña puerta apenas unos centímetros, lo suficiente para ver una franja del callejón. Estaba vacío. Volví a la tienda, cogí una botella de agua, un pequeño botiquín de viaje y una chocolatina de mi reserva personal. Un lujo, pero el niño lo necesitaría más que yo. Volví a la puerta principal y golpeé 3 veces con los nudillos, un sonido seco y rápido. Al otro lado, el llanto se detuvo de golpe. Hubo un silencio expectante. Esperé un minuto, asegurándome de que entendieran la señal. Luego me deslicé de nuevo hacia el callejón. Esperé. A los pocos minutos vi al hombre asomar la cabeza por la esquina, con los ojos llenos de miedo y esperanza. Le hice un gesto con la mano, indicándole que se acercara. Se movió con cautela, dejando a su familia en la calle principal. Cuando llegó a la puerta, abrí la compuerta de nuevo. No dije una palabra. Empujé la botella de agua, el botiquín y la chocolatina a través de la abertura. Su mano, sucia y temblorosa, los recogió. Me miró a través de la estrecha rendija. No podía ver mi cara en la oscuridad, pero yo sí vi la suya. Estaba demacrado, con una barba de varios días y unos ojos hundidos que habían visto demasiado. «Gracias», susurró, con la voz rota. «Dios te bendiga». No respondí. No había ningún Dios en todo esto. Solo había decisiones. Cogí un mapa de la ciudad que tenía en el bolsillo y un bolígrafo. Rápidamente marqué una ruta hacia un refugio de la Guardia Nacional que había oído mencionar en la radio antes de que todo se cortara. Le pasé el mapa. Lo cogió y lo miró con el ceño fruncido como si no pudiera procesar el gesto. «Evitad las avenidas. Id por aquí. Hay un puesto militar. Quizás tengáis suerte», susurré. Mi primera comunicación verbal con otro ser humano en más de un día. Mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. El hombre asintió vigorosamente con lágrimas en los ojos. «Gracias, gracias». Volvió a susurrar la palabra una y otra vez. Sin más, cerré la compuerta y eché los cerrojos. Me quedé allí, con la espalda apoyada en la puerta fría, escuchando sus pasos apresurados mientras se reunía con su familia. Me sentí vacío. No sentí el calor de haber hecho una buena acción. No sentí alivio. Sentí el peso de la decisión. Les había dado una oportunidad, una pequeña llama en una oscuridad inmensa, pero también los había enviado de vuelta a ese infierno. Podrían morir en la siguiente esquina. El mapa podría llevarlos a un refugio que ya no existía o que había sido invadido. Y la chocolatina, el pensamiento de ese pequeño gesto de humanidad me pareció increíblemente triste y fútil. Era como ponerle una tirita a una herida de amputación. Volví a los monitores de las cámaras de seguridad. Los vi alejarse, una pequeña y frágil unidad familiar moviéndose por un paisaje de pesadilla. Desaparecieron de la vista y me quedé mirando la calle vacía.
La sensación de soledad volvió con más fuerza que antes. La breve conexión, por impersonal que fuera, solo había servido para subrayar mi aislamiento. Estaba a salvo en mi jaula de acero, pero ellos estaban ahí fuera, juntos. Me pregunté qué era peor, morir solo o morir con los que amas. No supe la respuesta. El incidente me dejó inquieto. La rutina, mi ancla, se había visto alterada. Me costó volver a concentrarme en mis preparativos para el viaje de abastecimiento. La cara de aquel hombre, su gratitud desesperada, se había grabado en mi retina. ¿Era eso lo que me convertía? ¿Un fantasma tras una puerta de acero repartiendo pequeñas limosnas de supervivencia? Sacudí la cabeza intentando alejar los pensamientos. La compasión era un lujo peligroso que podía hacer que te mataran. Tenía que ser más duro, tenía que ser más frío, tenía que convertirme en piedra. Cenicientos pensamientos llenaban el espacio mientras preparaba mi equipo para la salida. La mochila táctica, el chaleco antibalas, los cargadores extra. Cada objeto que colocaba en la bolsa era un recordatorio tangible del peligro que me esperaba. Comprobé las baterías de la radio de onda corta, otra reliquia de mis días de preparacionista. La encendí y recorrí las frecuencias, solo estática. Un largo y sibilante monólogo del fin del mundo. No había transmisiones de emergencia ni militares, ni siquiera otras voces asustadas. El éter estaba muerto. El silencio era global. Mientras la luz del día se desvanecía por segunda vez, me di cuenta de un nuevo problema. El olor. Un hedor dulzón y nauseabundo empezaba a filtrarse en la tienda. El olor a carne en descomposición. Los cuerpos que yacían en la calle, bajo el sol pálido, estaban empezando a pudrirse. Era un recordatorio constante de la muerte que me rodeaba. Me cubrí la nariz y la boca con un pañuelo, pero el olor era persistente, se metía en la garganta y se pegaba al paladar. El apocalipsis no solo tenía una banda sonora de gemidos y gritos, también tenía su propio y horrible perfume. Esa noche decidí dormir en el polígono de tiro del sótano. Estaba más aislado de los ruidos y olores del exterior. Me tumbé en un catre de campaña con la pistola a mi lado, pero el sueño no llegaba. Mi mente era un hervidero de planes, miedos y recuerdos. Recordé el rostro asustado de Denny. Recordé a la familia desesperada. Recordé la normalidad, el sonido de la risa, el sabor de una cerveza fría en un día caluroso. Esos recuerdos eran ahora como historias de un mundo alienígena, de una vida que perteneció a otra persona. Me levanté y encendí una pequeña lámpara de camping a batería. La luz tenue arrojaba sombras danzantes sobre las paredes insonorizadas del polígono. Saqué mi cuaderno y escribí. No eran planes ni inventarios. Era un intento de dar sentido a todo. Describí a la familia, el sonido del llanto del niño, el peso del agua embotellada en mi mano al pasarla por la rendija. Escribí hasta que mi mano se acalambró. Necesitaba sacar esas imágenes de mi cabeza y atraparlas en el papel para que no me envenenaran desde dentro. De repente, un ruido fuerte desde arriba, un estruendo metálico. No venía de la calle, venía del tejado. Me quedé helado con el bolígrafo a medio trazo. Apagué la lámpara al instante, sumergiéndome en una oscuridad absoluta. Agarré mi pistola, mi corazón martilleando contra mi esternón. El sonido no se repitió. Contuve la respiración, escuchando con una intensidad que me dolía los oídos. ¿Había sido el viento? ¿Un trozo de escombro suelto? ¿O era algo más? ¿Alguien más? La idea de que mi fortaleza pudiera tener una brecha me llenó de un terror frío y paralizante. Permanecí inmóvil en la oscuridad durante lo que pareció una eternidad. Cada pequeño crujido del edificio me hacía saltar. Mi imaginación se desbocó. Saqueadores en el tejado intentando encontrar una entrada. O peor, una de esas cosas, atraída por algo. ¿Cómo podría haber llegado hasta allí? El edificio era alto con paredes lisas. No tenía sentido. Pero nada en este nuevo mundo tenía sentido. La lógica y la razón eran las primeras víctimas de la plaga. Solo quedaba el instinto y la supervivencia. Finalmente, el agotamiento pudo más que el miedo. No podía quedarme despierto para siempre. Decidí que tendría que investigarlo por la mañana. Subir al tejado a oscuras era una estupidez. Volví a mi catre, pero esta vez coloqué varias latas vacías en el suelo cerca de la escalera que subía del sótano. Un sistema de alarma improvisado. No era mucho, pero me daría unos segundos de aviso si alguien o algo intentaba bajar. Me tumbé de nuevo con el arma en mi pecho y escuché el silencio, preguntándome qué nuevo horror me traería el tercer día. El sueño, cuando finalmente llegó, fue una maraña de pesadillas. Soñé con el niño de la familia, pero su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Soñé con Denny, llamándome desde el otro lado de una calle llena de infectados, y yo no podía llegar hasta él. Me desperté varias veces, empapado en sudor frío, con el corazón desbocado.
El refugio que había construido para protegerme del mundo exterior no podía hacer nada para protegerme de los monstruos que llevaba dentro de mi propia cabeza. Mientras amanecía, el olor a descomposición parecía haberse intensificado. Era casi insoportable. Mi primera acción del día, incluso antes de mirar las cámaras, fue subir a mi apartamento y buscar algo para sellar las rendijas de las puertas y ventanas. Usé cinta aislante industrial y trapos viejos para tapar cualquier hueco por el que pudiera filtrarse el aire viciado. Era una solución temporal, pero me dio un respiro. Mientras trabajaba no podía dejar de pensar en el ruido del tejado. La investigación ya no podía posponerse. Después de mi ración matutina, empecé a prepararme para subir. Me puse el chaleco antibalas y cogí la carabina con el supresor. Cada movimiento era lento y deliberado. Repasé mentalmente el plano del edificio. La única acceso al tejado era una escotilla de metal al final de un corto pasillo en el segundo piso, justo fuera de mi apartamento. Si había alguien allí arriba, estaría acorralado en el momento en que abriera esa escotilla. O, más probablemente, yo sería el que estaría en una trampa. Me paré frente a la escalera que subía desde la tienda, la que llevaba a mi apartamento. Respiré hondo varias veces, tratando de calmar el temblor de mis manos. Cada instinto de supervivencia me gritaba que no subiera, que me quedara en la seguridad del sótano y la tienda. Pero no podía vivir con una amenaza desconocida sobre mi cabeza. La incertidumbre era un veneno peor que el miedo. Tenía que saber qué había hecho ese ruido. Tenía que saber si mi fortaleza seguía siendo segura. Con la carabina en posición de alerta, puse el pie en el primer escalón. Subí las escaleras con una lentitud agónica. Cada peldaño de madera crujía bajo mi peso, y cada crujido sonaba como una explosión en el silencio sepulcral. Mis oídos estaban atentos al más mínimo sonido de arriba. Silencio. Llegué al rellano del segundo piso y me pegué a la pared, barriendo el pasillo con el cañón del arma. Estaba vacío. La escotilla del tejado al fondo del pasillo estaba cerrada. No había signos de que hubiera sido forzada desde dentro. Me acerqué a ella paso a paso sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. La escotilla tenía un simple cerrojo de pestillo. Si alguien estaba arriba no podría volver a entrar por aquí. Eso era un alivio, pero no explicaba cómo habían llegado allí. Me detuve junto a la escalera metálica que llevaba a la escotilla y escuché. Durante un minuto entero no oí nada más que el viento. Luego lo oí. Un sonido débil, casi imperceptible. Un rasguño. Un arañazo rítmico y persistente sobre la superficie metálica de la escotilla. No era un sonido humano. Era el sonido de un animal. O de algo peor. Mi pulso se disparó. La adrenalina inundó mi sistema, agudizando mis sentidos. El sonido no era agresivo. Era metódico, casi distraído. Como una rata arañando una pared. No había golpes, no había intentos de forzar la entrada. Solo ese rasguño constante. ¿Qué demonios era? ¿Y cómo había llegado al tejado de un edificio de 2 plantas en medio de la ciudad? La pregunta me carcomía. Tenía 2 opciones: ignorarlo y esperar que se fuera, o abrir la escotilla y enfrentarme a lo que fuera que estuviera al otro lado. El guardabosques que había en mí sabía que una amenaza desconocida es la peor de todas. No podía permitirme tener un punto ciego en mis defensas. Tenía que saberlo. Respiré hondo. Agarré el pestillo de la escotilla y me preparé para abrirlo. Mi plan era simple: abrirla de golpe, retroceder y usar la esquina del pasillo como cobertura para evaluar la amenaza. Apoyé el hombro contra la pared con el arma apuntando directamente a la escotilla. Mis nudillos estaban blancos por la fuerza con la que agarraba la carabina. El mundo se redujo a ese cuadrado de metal sobre mi cabeza. Deslicé el pestillo. El sonido metálico pareció llenar todo el edificio. El arañazo se detuvo al instante. Silencio. Un silencio tenso y expectante. Contuve la respiración esperando. Nada. Empujé la escotilla con el cañón de mi arma. Se abrió con un chirrido agudo, levantándose un par de centímetros. La brillante y gris luz del día me cegó por un momento. Y entonces lo vi. Un solo ojo, nublado y amarillento, mirándome a través de la abertura. No había inteligencia en él, solo un hambre vacía y sin mente. Estaba tumbado en el tejado, justo al lado de la escotilla. Retrocedí de un salto, mi corazón intentando salir de mi pecho. No grité. El sonido se quedó atascado en mi garganta en un nudo helado. Era uno de ellos, un infectado. Estaba en mi tejado. ¿Pero cómo? ¿Cómo demonios había llegado hasta allí? La pregunta era un martillo en mi cerebro. Me asomé por la esquina con el arma lista. La criatura no intentó bajar. Simplemente se quedó allí, con la cabeza ladeada, mirándome con ese único ojo. Su otra mitad de la cara era una masa de hueso y sangre seca. Llevaba el uniforme de un limpiador de ventanas, con un arnés de seguridad todavía enganchado a su cuerpo. Y entonces lo entendí. El andamio. El edificio de al lado, más alto que el mío, estaba siendo renovado. Debió de caer desde allí.
Quizás se resbaló o quizás ya se había convertido cuando estaba trabajando. La caída le habría destrozado las piernas. Por eso no se movía. Por eso solo podía arañar la escotilla. Era un prisionero en mi tejado, un guardián macabro y no deseado. La comprensión me golpeó con una mezcla de alivio y horror. No era una brecha en mi seguridad. Era un problema ruidoso y potencialmente peligroso justo encima de mi cabeza. Tenía que eliminarlo. No podía dejarlo allí arriba, haciendo ruido, atrayendo potencialmente a otros. Cerré la escotilla y volví a echar el pestillo. Necesitaba un plan diferente. No iba a enfrentarme a él a través de la estrecha abertura. Volví a mi apartamento y fui a la ventana que daba al edificio de al lado. A través de las persianas pude ver el andamio colgando, y en el tejado, a unos 10 metros de distancia, vi a la criatura. Se arrastraba lentamente, con las piernas inútiles detrás de él, dejando un rastro de sangre oscura sobre el alquitrán. Levanté mi carabina. Apoyé el cañón en el alféizar de la ventana, usando el marco como un soporte estable. A través de la mira, la cabeza del infectado llenó mi campo de visión. Estaba perfectamente quieto, mirando hacia la calle de abajo. Era un blanco fácil. Mi dedo rozó el gatillo. Esta sería la primera vez que mataba a una de esas cosas. Había disparado a dianas de papel y a animales en el bosque, pero esto era diferente. Eso había sido una persona. Un limpiador de ventanas con una vida, una familia, un nombre. Dudé. Por un segundo mi dedo se negó a obedecer. Vi a un hombre, no a un monstruo. Vi la tragedia de una vida normal interrumpida de la forma más horrible posible. Pero entonces la criatura giró la cabeza y sus ojos vacíos parecieron encontrarse con los míos a través de la distancia. No había nada allí. Ningún reconocimiento, ninguna conciencia. Solo un instinto voraz. El hombre se había ido. Lo que quedaba era solo un problema que necesitaba una solución. Contuve la respiración, apunté justo al centro de su cráneo y apreté suavemente el gatillo. El supresor convirtió el estruendo del disparo en un discreto ¡puf! A través de la mira vi cómo la cabeza del infectado estallaba en una nube roja. El cuerpo se desplomó y quedó inmóvil. Se acabó. No hubo drama. No hubo una lucha épica. Solo una solución silenciosa y eficiente a un problema. Bajé el arma, mi respiración saliendo en un largo y tembloroso suspiro. Sentí un sabor metálico en la boca. No sentí victoria ni alivio, solo un profundo y helado vacío. Había cruzado una línea, y sabía con una certeza aterradora que tendría que cruzarla muchas más veces para poder sobrevivir. No sentí nada, y eso fue lo más aterrador. Simplemente observé el cuerpo inmóvil a través de la mira durante un minuto entero. Una variable eliminada, un problema resuelto. Bajé el rifle y anoté en mi cuaderno. Amenaza en el tejado neutralizada. Un disparo, calibre 5.56 mm cabeza. Las palabras eran frías, clínicas. Un intento de separar el acto de la emoción, pero el vacío en mi estómago me decía que no era tan simple. Me quedé junto a la ventana durante un largo rato, mirando el cadáver solitario en mi tejado, una mancha oscura en la gris monotonía del amanecer. La muerte se había convertido en una tarea de mantenimiento. El incidente, aunque resuelto, solidificó mi decisión. No podía esperar más. La amenaza en el tejado era un recordatorio de que mi fortaleza no era invulnerable. Era un barco robusto, sí, pero flotando en un océano infinito de peligros. Tarde o temprano, aparecería una fuga que no podría reparar. El viaje de abastecimiento era ahora mi única prioridad. Pasé el resto de la mañana en una febril pero metódica fase de preparación final. Cada acción estaba calculada. Cada objeto tenía un propósito. No había espacio para el sentimentalismo ni para los objetos inútiles. La eficiencia era la clave para seguir con vida. Llené 6 bidones de combustible con el diésel del generador. Era una apuesta, gastar combustible ahora para conseguir más después. Si la misión fallaba, habría acelerado mi propio fin, pero quedarse quieto era una garantía de muerte lenta. Cargué los bidones en la parte trasera de la furgoneta, asegurándolos con correas para que no se movieran. Junto a ellos coloqué una caja de herramientas completa, neumáticos de repuesto y una mochila de emergencia con comida y agua para 72 horas, por si tenía que abandonar el vehículo. Estaba planeando para el éxito, pero preparándome para el fracaso total. Revisé la furgoneta por última vez en el garaje subterráneo. El motor arrancó con un rugido sordo y tranquilizador. Comprobé las luces, los frenos, la presión de los neumáticos. Todo estaba en perfecto estado. El vehículo era una extensión de mi voluntad. Una cáscara de acero que me permitiría navegar por el infierno. Mientras el motor estaba en marcha, su vibración era una presencia reconfortante en la quietud de la tumba que era el garaje. Era el sonido de la acción, del movimiento, de la posibilidad. Un antídoto contra la parálisis y la desesperación que me acechaban en la tienda. La salida estaba programada para las 4:00 am, la hora más oscura, justo antes del amanecer.
Intenté dormir unas horas antes, pero fue inútil. Me tumbé en el catre con los ojos abiertos, repasando el plan una y otra vez en mi cabeza. Cada giro, cada cruce de calles, cada posible punto de emboscada. Visualicé la ruta como si la estuviera conduciendo. Era una técnica que usaba como guardabosques antes de adentrarme en territorio desconocido. La familiaridad mental reduce el pánico cuando la realidad te golpea, pero ninguna visualización podía prepararme para el horror que sabía que me encontraría ahí fuera. A las 3:55 am estaba listo, vestido de negro de pies a cabeza, con el chaleco antibalas ajustado y el equipo asegurado para no hacer ruido. Me paré frente a la puerta que conectaba el sótano con el garaje. Por última vez miré a mi alrededor, a mi refugio. La tienda silenciosa, el almacén lleno de recursos. Dejarlo era como abandonar el único bote salvavidas en mitad del océano. Me invadió una duda paralizante. ¿Era esto una locura? ¿Estaba saliendo voluntariamente hacia una muerte segura? Tuve que forzar mis pies a moverse un paso tras otro hacia la puerta. El sonido del portón del garaje al abrirse fue atronador. Un gemido metálico y prolongado que pareció gritar mi presencia a toda la ciudad muerta. Esperaba que atrajera a los infectados, pero el sonido rebotó en las paredes de los edificios vacíos y murió sin respuesta. Me deslicé al volante y puse la furgoneta en marcha, saliendo lentamente a la calle. El aire del exterior golpeó mi rostro a través de la ventanilla abierta como una pared física. Era un cóctel pútrido de descomposición, humo rancio y algo más, algo metálico y dulce que no pude identificar. El olor de la muerte a escala industrial. Las calles estaban irreconocibles. La oscuridad era casi total, salpicada únicamente por la luz de la luna y el resplandor lejano de algún incendio que seguía ardiendo. Conducía con las luces apagadas, usando un monocular de visión nocturna para navegar. Los restos de la vida normal estaban por todas partes. Coches abandonados en mitad de la carretera, con las puertas abiertas como fauces silenciosas, escaparates de tiendas destrozados, bolsas de la compra esparcidas por la acera, su contenido pisoteado y podrido. Era un museo del último día de la humanidad. Vi al primero a los 2 minutos de salir. Estaba solo, en medio de la calle, inmóvil bajo la luz de la luna. Una mujer con un vestido de noche desgarrado. Se giró lentamente al oír el bajo rumor de mi motor. Sus ojos, incluso a través del resplandor verde de la visión nocturna, parecían pozos vacíos. No aceleré, no la atropellé. Simplemente la rodé con un amplio arco, con el corazón en la garganta. No era por compasión, era por pragmatismo. Un impacto haría ruido. Un cuerpo atascado en los bajos del coche sería un problema. Cada uno de ellos era un obstáculo que debía ser evitado, no confrontado. La ruta que había planeado en el mapa resultó ser más difícil de seguir en la realidad. Las calles secundarias estaban llenas de obstáculos imprevistos, barricadas improvisadas por gente que ya estaba muerta, coches apilados, incluso un pequeño avión que se había estrellado en una plaza. Cada bloqueo me obligaba a desviarme, a adentrarme en calles que no había estudiado. El mapa mental en mi cabeza se volvía cada vez más inútil. Tenía que confiar en mi instinto, en mi sentido de la orientación de guardabosques. La ciudad se había convertido en un bosque salvaje y mortal, y yo era un cazador solitario tratando de no convertirse en presa. En una calle estrecha me vi obligado a detenerme. Una docena de ellos bloqueaban el paso, arremolinados alrededor de un coche de policía volcado. No podía rodearlos. Apagué el motor, sumergiéndome en un silencio absoluto. Esperé. El tiempo se ralentizó. Podía oír sus gemidos, un coro bajo y monótono. Podía oír el sonido de sus pies arrastrándose sobre el asfalto. Uno de ellos se acercó a la furgoneta. Su cara apareció en mi ventanilla a escasos centímetros del cristal. Tenía el rostro hundido, la piel gris y tirante sobre los huesos. Golpeó el cristal con la frente, una y otra vez, un sonido sordo y rítmico. Contuve la respiración inmóvil hasta que perdió el interés y se alejó. Después de 10 minutos que parecieron 10 años, la horda improvisada se dispersó, siguiendo algún estímulo invisible. Arranqué el motor de nuevo. El sonido me pareció una blasfemia en la quietud y continué mi camino. Mis manos estaban pegajosas de sudor sobre el volante. El nivel de estrés era insostenible. Cada metro ganado era una victoria, pero el viaje parecía interminable. La ciudad era un laberinto diseñado para matarme, y yo estaba resolviendo el puzzle a contrarreloj, sabiendo que un solo error sería el último. El autobús bloqueaba toda la calle, volcado como un animal muerto. Un enjambre de infectados se arremolinaba a su alrededor, atraídos por algo en su interior. Marcha atrás lentamente, sin pánico. Mi mente ya estaba procesando el mapa, buscando una alternativa. Callejón a la derecha, estrecho, lleno de basura. Un riesgo, pero el único camino. Metí la furgoneta en la oscuridad, los espejos laterales rozando los ladrillos de las paredes. Podía oír el sonido de sus uñas arañando el metal del vehículo mientras pasaba.
Fue una tortura de 10 segundos, cada arañazo un latigazo en mis nervios. Salí al otro lado y no miré atrás. Finalmente, después de casi 2 horas para recorrer 15 kilómetros, llegué a la zona industrial. El paisaje cambió. Edificios bajos y anchos, grandes aparcamientos vacíos, un silencio aún más profundo que en el centro de la ciudad. El almacén de Marcus estaba al final de una larga calle sin salida, rodeado por una alta valla de alambre de espino. Era exactamente como lo recordaba, una fortaleza industrial. Reduje la velocidad sintiendo una mezcla de esperanza y pavor. ¿Estaría vivo? ¿Se habría convertido en uno de ellos? ¿O habría encontrado a otros, gente que ahora vería mi llegada como una amenaza? Apagué el motor a 200 metros de la valla perimetral. Observé el lugar con mis binoculares durante 20 minutos. No había movimiento, no había luces, no había infectados dentro del perímetro. La gran puerta corredera estaba cerrada. El lugar parecía abandonado, pero con Marcus eso no significaba nada. Siempre había sido un hombre que valoraba la discreción por encima de todo. Su lema era: el mejor refugio es el que nadie sabe que está ocupado. Esto podría ser una buena señal o una muy mala. Decidí arriesgarme. Avancé con la furgoneta lentamente hasta la puerta. Saqué el walkie-talkie del salpicadero, un viejo modelo que Marcus y yo habíamos comprado hacía años en una feria de excedentes militares. Canal 7, subtono 3. La secuencia era simple, una que habíamos acordado en broma una noche, bebiendo cerveza y hablando del fin del mundo. 3 clics cortos con el botón de transmisión. Una pausa de 5 segundos. 2 clics más. Era nuestro código para ¿estás ahí y sigues siendo tú? Liberé el botón de transmisión y el silencio que siguió fue absoluto, más profundo que cualquier otro que hubiera experimentado. Solo el viento silbando a través del alambre de espino de la valla. Esperé, contando los segundos en mi cabeza, mi pulso un tambor en la quietud. Cada segundo se estiraba, convirtiéndose en una pequeña eternidad. Empecé a pensar que era un error, que estaba solo hablando a un fantasma, que Marcus había muerto o se había ido. La esperanza que había crecido tímidamente en mi pecho empezó a marchitarse. Cuando estaba a punto de guardar el walkie y dar la vuelta, una voz crepitó en el altavoz. Era una estática espesa, pero la voz era inconfundible, aunque sonaba ronca y tensa. ¿Quién demonios usa este canal? No era el código de respuesta. Mi sangre se heló. Agarré la pistola del asiento del copiloto. Podría ser una trampa. Podrían ser saqueadores que encontraron su radio. Mi dedo rozó el seguro del arma. La situación había cambiado de una posible reunión a una posible confrontación en una fracción de segundo. Respondí con la mayor calma que pude reunir, mi propia voz sonando extraña en mis oídos. Soy un viejo amigo del dueño de este lugar. Vengo en son de paz. Busco a Marcus. Las palabras sonaban formales y estúpidas. El silencio volvió a caer. Podía imaginar al hombre al otro lado sopesando mis palabras, decidiendo si yo era una amenaza o un recurso. La vida o la muerte pendían de esa decisión. Pasaron otros 30 segundos de silencio agónico. Podía ver el almacén a través del parabrisas, tan cerca y a la vez tan inalcanzable. Entonces la voz volvió, esta vez con un matiz diferente, un toque de reconocimiento, o quizás de incredulidad. Contraseña de autenticación, nombre de la operación en la que tu padre se rompió la pierna en los Catskills. Era una pregunta increíblemente específica, una prueba que solo yo podría pasar. Era una de las historias que le conté a Marcus una noche. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareó. Era él, estaba vivo. Y seguía siendo el mismo bastardo paranoico de siempre. Operación Trucha Fantasma, respondí, una sonrisa tirando de la comisura de mis labios a pesar de la tensión. El nombre era una broma estúpida que se nos ocurrió a mi padre y a mí cuando yo era un niño. Nunca pensé que esa memoria infantil se convertiría en la llave para mi supervivencia. Un largo suspiro crepitó a través de la radio. Mason, joder Mason, no puedo creerlo. Espera, no te muevas, no hagas nada estúpido. La conexión se cortó. Y entonces vi movimiento. Una pequeña sección de la valla, que parecía sólida, se deslizó hacia un lado revelando una entrada oculta. Conduje la furgoneta a través de la abertura y ésta se cerró detrás de mí con un ruido sordo. El patio interior del almacén estaba impecable, demasiado limpio. No había basura, ni hojas, ni rastro del caos exterior. En el centro del patio, junto a la enorme puerta de carga del almacén, me esperaba una figura. Era Marcus, pero no como lo recordaba. Había perdido peso. Su barba era más larga y salvaje, y en sus manos sostenía un rifle de asalto con una naturalidad que daba miedo. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, intensos, inteligentes y perpetuamente recelosos. Bajé de la furgoneta dejando mi carabina en el asiento pero manteniendo la pistola en la cadera, a la vista. Levanté las manos lentamente, un gesto universal de no agresión. Él no bajó su rifle.
Me estudió de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mi equipo, en mi ropa, en mi rostro. Buscaba signos de infección, de desesperación, de traición. Era el protocolo de un hombre que había vivido el infierno durante el último mes. No lo culpé. Yo habría hecho exactamente lo mismo. «Estás solo», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Asentí, completamente. Él asintió a su vez muy despacio. «¿Estás mordido? ¿Arañado? ¿Enfermo?» Su voz era plana, sin emoción. «Limpio», respondí. «Puedes comprobarlo». Él negó con la cabeza. «Te creo. Si estuvieras infectado no habrías tenido la paciencia para el código. Te habrías estrellado contra la puerta hace una hora. Baja las manos, Mason. Pero hazlo despacio». Bajé las manos con una lentitud exagerada. El cañón de su rifle no se movió ni un milímetro. Finalmente, después de lo que pareció una hora, bajó el arma. Un suspiro de alivio se escapó de mis pulmones. «Joder, Marcus. Por un momento pensé que me ibas a disparar». Él esbozó una sonrisa cansada, una que no llegó a sus ojos. La idea se me pasó por la cabeza. No puedes fiarte de nadie en estos días. Pero luego recordé que me debes $50 de una apuesta de póker. Sería un desperdicio. Se acercó y por un momento pensé que me daría un abrazo, pero en su lugar me dio una palmada torpe en el hombro. «Entra. Estás atrayendo a las moscas. Y tenemos mucho de qué hablar». La puerta de carga del almacén se elevó con un zumbido eléctrico, revelando el interior. Quedé asombrado. No era un almacén. Era una biosfera. Había hileras de cultivos hidropónicos bajo luces de crecimiento, tanques de recolección de agua de lluvia, un banco de baterías del tamaño de un coche conectado a paneles solares en el tejado. Había un taller, una enfermería improvisada y un pequeño corral con varias gallinas. Marcus no se había preparado para el fin del mundo. Lo había estado esperando como si fuera la Navidad. «¿Qué coño es todo esto, Marcus?», pregunté, mi voz llena de asombro mientras entraba en su arca de Noé postapocalíptico. Él sonrió, esta vez de verdad. Era una sonrisa de orgullo, la de un hombre cuya paranoia finalmente había sido validada por la historia. «Se llama previsión, Mason. Mientras tú vendías armas a los idiotas que ahora están muertos, yo estaba construyendo el futuro. Un futuro pequeño, sin vecinos ruidosos y con mucho aparcamiento. Bienvenido a mi pequeño reino». El contraste entre su paraíso autosuficiente y mi fortaleza de hormigón era abismal. Me guió a través del almacén, explicándome cada sistema con un entusiasmo febril. El sistema de filtración de agua, la rotación de cultivos, las defensas perimetrales. Había pensado en todo. Era la obra maestra de un genio paranoico. Me sentí increíblemente poco preparado en comparación. Mi plan había sido sobrevivir al primer mes. El suyo era sobrevivir a la extinción. Me di cuenta de que aunque yo había logrado mantenerme vivo, no había estado viviendo. Había estado en una pausa, en un estado de hibernación. Marcus, en cambio, estaba construyendo. «Necesito tu ayuda», le dije finalmente cuando nos sentamos en una pequeña área de descanso con 2 sillas gastadas. «Necesito combustible, comida, quizás algunas piezas para purificar agua. Puedo pagarte, con armas, munición, lo que necesites». Él me escuchó pacientemente asintiendo. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato, mirándome con esos ojos intensos. Pensé que iba a negociar, a ponerme un precio alto. Su respuesta, sin embargo, me sorprendió. «El dinero no existe, Mason. Las armas y la munición son útiles, pero tengo suficientes para una guerra pequeña. Lo que no tengo es gente, no gente de confianza». Hizo una pausa. Su mirada se volvió más seria. «He estado solo aquí desde el primer día. Vi cómo todo se derrumbaba desde mis cámaras, igual que tú. Es eficiente, es seguro. Pero la soledad te desgasta, te hace cometer errores. Necesito a alguien que me cubra las espaldas, alguien que sepa lo que hace». Su oferta estaba implícita, flotando en el aire entre nosotros. «No estoy buscando un socio», respondí a la defensiva. La idea de depender de alguien más, de ceder parte de mi control, iba en contra de todos mis instintos. Mi fortaleza era mía. Mis reglas eran las que me habían mantenido vivo. «No te pido que te mudes», dijo Marcus leyendo mi mente. «Te estoy ofreciendo un intercambio, una alianza. Tú tienes una fortaleza en el centro de la ciudad, un puesto de avanzada. Yo tengo los recursos para mantenerla funcionando a largo plazo. Podemos ayudarnos mutuamente. Hacemos viajes de abastecimiento juntos, compartimos información, nos cubrimos». Era una oferta lógica, peligrosamente lógica. Dividiría el riesgo, duplicaría nuestras capacidades, pero también me haría vulnerable. Tendría que confiar en él, confiar en que no me traicionaría, en que no me llevaría a una trampa. Miré a mi alrededor, al increíble sistema que había construido. Este hombre no era un oportunista, era un planificador, y su plan ahora me incluía a mí.
La pregunta era si yo estaba dispuesto a cambiar mi soledad segura por una alianza incierta. ¿Por qué yo?, le pregunté, todavía escéptico. ¿Por qué confiar en mí? Marcus se recostó en su silla y me miró fijamente. Porque te conozco, Mason. Sé que eres un cabrón metódico y obsesionado con las reglas. Sé que prefieres la lógica al pánico. Y sé que nunca perdiste esa apuesta de $50 porque eres demasiado orgulloso para no pagar tus deudas. En este mundo, esas son las únicas cualidades que importan. No busco un amigo, busco a alguien predecible. Y tú eres el hombre más predecible que conozco. Sus palabras me golpearon de una forma extraña. Me estaba describiendo como si fuera una máquina, pero lo decía como un cumplido. Y tenía razón. Mi predictibilidad, mi rigidez, eran mis mayores activos. Eran la razón por la que seguía vivo. Quizás era hora de usar esos activos como parte de algo más grande que mi propia supervivencia solitaria. La idea era aterradora, pero la alternativa, volver a mi tienda y esperar a que los recursos se agotaran lentamente, era aún peor. De acuerdo, dije, la palabra saliendo de mi boca antes de que pudiera analizarla por completo. Una alianza, pero con reglas. Mis reglas y las tuyas, todo por escrito, como un tratado. Marcus sonrió de nuevo, una sonrisa genuina de alivio. No esperaba menos de ti, Mason. Coge un cuaderno, tenemos mucho que planificar. Pero primero, ¿quieres un huevo fresco? Las gallinas han estado muy productivas, y creo que ambos nos merecemos una comida decente. El olor a café recién hecho llenó el aire. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Mientras Marcus cocinaba, yo saqué mi cuaderno. En una página nueva escribí: Día 4. Contacto establecido. Marcus. Inicio de la alianza. Debajo empecé a esbozar los términos de nuestro acuerdo. Zonas de control, protocolos de comunicación, reparto de recursos, planes de contingencia. La sensación de colaborar, de construir algo con otra persona era extraña, casi alienígena después de tanto tiempo de aislamiento. Era como usar un músculo que no sabía que se había atrofiado. Comimos en silencio. 2 huevos fritos y una taza de café caliente. Fue la mejor comida que había probado en mi vida. El sabor de la comida real, no procesada, era un recordatorio de un mundo que casi había olvidado. Mientras comía, observé a Marcus. No era el mismo hombre que conocía. La crisis lo había afilado, lo había despojado de toda superficialidad. Había una dureza en él que no estaba antes, pero también había una determinación inquebrantable. Este hombre no se rendiría, no se rompería, y ahora mi supervivencia estaba ligada a la suya. Después de comer, empezamos a cargar mi furgoneta. No con armas, sino con vida. Bidones de agua purificada, cajas de raciones de comida de larga duración, semillas, herramientas y, lo más importante, 6 bidones llenos de diésel. Mi furgoneta, que había llegado casi vacía y con el piloto de la reserva encendido, ahora estaba cargada de futuro. Cada objeto que cargábamos era un ladrillo más en nuestra nueva fundación. Estábamos construyendo un puente entre nuestras 2 islas de supervivencia. El plan era que yo volviera a mi tienda antes del anochecer. La ruta de vuelta sería más segura, ya que ahora conocía los principales bloqueos. Nos comunicaríamos por radio a horas fijas, 2 veces al día. Compartiríamos información sobre los movimientos de los infectados y de otros supervivientes. El próximo viaje lo haríamos juntos, en su camión blindado, para recoger algo que yo necesitaba desesperadamente de una clínica veterinaria: antibióticos y suministros médicos. El plan ya estaba en marcha. Cuando la furgoneta estuvo cargada, llegó el momento de irse. Nos paramos junto a la puerta, 2 soldados solitarios en una guerra silenciosa. «Ten cuidado ahí fuera, Mason», dijo Marcus, su tono serio. «La ciudad se pone peor cada día. Más de ellos. Y los vivos se están volviendo más desesperados, más peligrosos». Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé. Regla no 3. El ser humano es más peligroso que el muerto». Marcus me miró y asintió. «Buena regla. Apúntala». Antes de subir a la furgoneta me volví hacia él. «Marcus, gracias». La palabra se sintió inadecuada, demasiado pequeña para lo que me había dado. No era solo el combustible y la comida. Era la posibilidad de un futuro más allá de 4 paredes. Él simplemente asintió. «No me des las gracias todavía. Aún tienes que volver a casa de una pieza. Y no te olvides de mis $50. Con eso se dio la vuelta y se dirigió al panel de control para abrir la puerta. Nuestro momento de conexión había terminado. Volvíamos a ser 2 unidades tácticas operando con un objetivo común. El viaje de vuelta fue tan tenso como el de ida, pero diferente. Ya no estaba solo. Sabía que al final del día tendría una voz al otro lado de la radio. Sabía que no era el último hombre cuerdo en el mundo. Esa sensación me dio una nueva fuerza, una nueva concentración.
Esquivé los coches abandonados y evité a los infectados con una eficiencia renovada. Ya no era una simple huida o un viaje desesperado. Era una misión. Tenía un propósito más allá de mi propia y miserable supervivencia. Llegué a mi garaje justo cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. Cerré el portón detrás de mí, el sonido metálico final sellando mi fortaleza una vez más. El silencio volvió a envolverme, pero esta vez no era tan opresivo. Subí a la tienda y empecé a descargar metódicamente los suministros, almacenando cada cosa en su lugar. Mi fortaleza ya no era solo un refugio, ahora era un puesto de avanzada, un nodo en una red de supervivencia de 2 hombres. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía que no estaba luchando solo. A las 20:00 en punto, tal como habíamos acordado, encendí la radio. La estática llenó la tienda por un breve instante antes de que ajustara la frecuencia. Puesto de avanzada 1 a base. Reporte de situación. Mi propia voz sonaba formal, casi militar. Esperé. La respuesta de Marcus llegó casi de inmediato, clara y sin interferencias. Base recibe, puesto de avanzada 1, procede. Había una extraña sensación de normalidad en ese intercambio, un eco de un mundo ordenado que ya no existía. Era la primera vez en días que el silencio de mi refugio se rompía con la voz de un aliado. Descarga completada y asegurada, informé. Sin incidentes en el viaje de vuelta. Perímetro despejado. Actividad de infectados en mi sector baja. Constante pero sin agrupaciones. Hice una pausa pensando si debía añadir algo más. El hedor empeora. Marcus respondió. Recibido. Aquí sin novedad. Los paneles solares han cargado las baterías al 97%. La lluvia de esta tarde ha rellenado el primer tanque de recolección. Mañana, a las 08:00, planificaremos la incursión a Farmacia Canina. No salgas, no te arriesgues. Base corta. La comunicación terminó. Eficiente, profesional, reconfortante. La adición de Marcus a mi rutina diaria lo cambió todo. El cuaderno, que había sido mi único compañero, ahora tenía un propósito externo. Mis observaciones ya no eran solo para mí, eran inteligencia vital para otra persona. Cada mañana, después de mi inspección perimetral, dedicaba 1 hora a observar los patrones de movimiento de los infectados tomando notas detalladas. ¿Se sentían atraídos por el sol? ¿Respondían a los cambios de viento? Estaba tratando el apocalipsis no como un desastre, sino como un problema de naturaleza salvaje que podía ser estudiado, entendido y con suerte sobrevivido. Unos días después, mientras observaba los monitores, vi algo nuevo. Un grupo de 5 personas moviéndose por la calle principal. No eran como la familia asustada, ni como los saqueadores oportunistas que vi la primera noche. Se movían en formación, con una disciplina casi militar. Iban bien armados, con rifles, no con las pistolas y escopetas que la gente había comprado en pánico. Se comunicaban con señales de mano. No corrían, no se escondían, se movían como si la calle les perteneciera. Eran depredadores, no supervivientes. Mi primer instinto no fue solo asegurar mis puertas, sino coger la radio, a pesar de que no era la hora acordada para el contacto. Me contuve. Romper el protocolo de comunicación podría ser peligroso si alguien más estaba escuchando. Esperé con una paciencia forzada hasta las 20:00. La seguridad de Marcus, a 15 kilómetros de distancia, se había convertido en una extensión de mi propio perímetro. Su punto ciego era mi punto ciego. La soledad era simple. La responsabilidad era un peso complejo y desconocido. Esa noche le informé de mi avistamiento. Describí su equipo, su formación, su aparente falta de miedo. Marcus se quedó en silencio al otro lado de la línea durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era sombría. Los he visto también, cerca de la zona del puerto. Tienen vehículos, parecen furgonetas blindadas. Marcan territorio, no sé quiénes son. Exmilitares, expolicías o algo peor. Son la regla no 3 con esteroides, Mason. Evítalos a toda costa. No son gente con la que se pueda razonar. Su advertencia confirmó mis peores temores. El tablero de ajedrez se había vuelto mucho más complicado. Al 6.º día ocurrió algo que había estado esperando, pero que aún así me golpeó con una fuerza simbólica. Abrí el grifo del fregadero de mi apartamento por pura costumbre y en lugar del habitual chorro de agua solo salió un gorgoteo, un suspiro de aire y luego nada, silencio, se acabó. La presión del agua de la ciudad había desaparecido por completo. La última conexión con la infraestructura del viejo mundo se había cortado. Miré el grifo seco, un pequeño monumento a una civilización muerta. Aunque estaba preparado con cientos de litros de agua purificada, el momento me dejó una sensación de finalidad desoladora. Ese mismo día, mientras organizaba los suministros que Marcus me había dado, encontré un periódico doblado que él había usado como relleno en una de las cajas. Era del mes anterior. La fecha me pareció de un siglo pasado.
Me senté en el suelo del almacén y lo leí a la luz de mi linterna. Los titulares hablaban de un partido de fútbol, de una disputa política local, del pronóstico del tiempo. Las páginas estaban llenas de anuncios de coches, vacaciones y restaurantes. Describían un universo tan ajeno que podría haber sido de otro planeta. Olía a papel viejo y a tinta, el fantasma de un mundo que se preocupaba por cosas triviales. Pasé mis dedos por las fotos de gente sonriendo, ajena a la pesadilla que estaba a punto de desatarse. No sentí nostalgia. Sentí un desapego profundo, como un arqueólogo examinando los artefactos de una civilización perdida. ¿Éramos realmente nosotros? ¿Nos preocupábamos por esas cosas? El contraste entre ese mundo y mi realidad de acero, pólvora y carne en descomposición era tan vasto que me provocó vértigo. Doblé el periódico con cuidado y lo guardé en un cajón. No sabía por qué. Era inútil, pero se sentía como una reliquia sagrada. Nuestros preparativos para la incursión a la clínica veterinaria se intensificaron. Cada mañana, en la llamada de la 0800, repasábamos el plan. Marcus tenía planos del edificio, obtenidos de los registros de la ciudad hacía años. Estudiamos cada entrada, cada ventana, cada posible punto débil. Decidimos que él se encargaría de la vigilancia exterior con un rifle de francotirador desde un tejado cercano, mientras yo entraba a por los suministros. Mi experiencia en interiores y su habilidad como tirador a distancia hacían que esa fuera la distribución de roles más lógica. Hicimos listas de los medicamentos que necesitábamos, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, suturas, antisépticos. La vida de uno de nosotros podría depender de lo que encontráramos allí. Discutimos sobre las posibles amenazas. La clínica podría estar llena de infectados, tanto humanos como animales. La idea de enfrentarme a un perro infectado, rápido y silencioso, me provocaba un escalofrío que no sentía con los lentos caminantes humanos. Planificamos para cada contingencia, cada posible escenario de desastre. La noche antes de la misión no pude dormir. La ansiedad era un bicho vivo en mi estómago, royéndome por dentro. Esta misión era diferente a mi viaje al almacén de Marcus. Era proactiva. No estábamos huyendo ni buscando refugio. Estábamos adentrándonos en el territorio enemigo para tomar algo que necesitábamos. Era nuestro primer contraataque, por pequeño que fuera, en esta guerra. Y por primera vez, la vida de otra persona dependía directamente de mis acciones y la mía de las suyas. La confianza era una moneda que no estaba acostumbrado a usar. Me pasé la noche limpiando mis armas, preparando mi equipo, comprobando cada hebilla y cada cargador. El ritual me calmaba, pero no del todo. La imagen de ese grupo armado que había visto no se me iba de la cabeza. ¿Y si se habían establecido cerca de la clínica? ¿Y si nos topábamos con ellos? Nuestra pequeña operación táctica no sería nada contra un grupo organizado y fuertemente armado. Éramos 2 hombres contra el mundo. Las probabilidades no estaban a nuestro favor. Por costumbre, antes de intentar dormir, eché un último vistazo a los monitores. Recorrí las cámaras que cubrían las calles circundantes, mi mirada profesionalmente aburrida. Todo estaba tranquilo. Las mismas figuras solitarias arrastrando los pies, la misma desolación. Luego cambié a la cámara de mayor alcance, la que apuntaba en la dirección general de la clínica veterinaria, a varias manzanas de distancia. La imagen era granulada y lejana, pero algo llamó mi atención. Estaba trazando nuestra ruta hacia la clínica veterinaria en un mapa nuevo, marcando los puntos de vigilancia que Marcus me había sugerido por radio. Por costumbre, mis ojos se desviaron hacia los monitores, y entonces lo vi. Cerca de la clínica, en la esquina de la calle que habíamos designado como nuestro punto de aproximación, había una marca de spray pintada en la pared de un edificio, una X mayúscula dentro de un círculo. No estaba allí ayer por la noche. Lo sabía porque había revisado las grabaciones de esa misma cámara esa misma mañana. No era un grafiti al azar, era una señal, demasiado limpia, demasiado deliberada. Alguien estaba marcando territorio, nuestro territorio de misión. Mi sangre se enfrió. ¿Era el grupo que había visto? ¿Era otra facción? No importaba. Lo que importaba era que no éramos los únicos con un plan para esa zona. Alguien más estaba operando allí, y eran lo suficientemente organizados como para usar señales tácticas. Nuestra misión, que ya era peligrosa, acababa de volverse exponencialmente más complicada. Inmediatamente cogí la radio rompiendo el protocolo por primera vez. No me importaba. Esto era demasiado importante. Puesto de avanzada 1 a base, ¿me recibes? Es urgente. La respuesta de Marcus tardó unos segundos en llegar, y su voz sonaba tensa. ¿Qué pasa, Mason? Te dije que nada de comunicaciones fuera del horario. Ignoré su reprimenda. Nuestra farmacia canina tiene nuevos vecinos. Hay una marca en la esquina de la ruta de aproximación, una X en un círculo, pintada hoy. Hubo un largo silencio al otro lado. Podía casi oír a Marcus procesando la información,
su mente paranoica trabajando a toda velocidad. ¿Estás seguro de que es nueva?, preguntó finalmente. 100%, confirmé. He revisado las grabaciones de las últimas 24 horas. Apareció hace unas 6 horas, justo después del anochecer. Otro silencio. La implicación de mis palabras flotaba entre nosotros, a través de los kilómetros de ciudad muerta que nos separaban. Alguien había estado allí recientemente y había dejado su marca. Cancela la misión, dijo Marcus, su voz tajante. Es demasiado arriesgado. No sabemos quiénes son ni cuántos. Entrar ahí ahora es un suicidio. Una parte de mí sintió un alivio inmenso. La ansiedad en mi estómago se calmó. Pero otra parte, la parte pragmática, el guardabosques, sabía que no podíamos permitirnos cancelar. No podemos, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Necesitamos esos suministros, Marcus. Es cuestión de tiempo que uno de nosotros se haga un corte, coja una infección y se muera de algo estúpido. El riesgo de no ir es mayor que el riesgo de ir. Discutimos durante casi media hora. Nuestra primera disputa. Yo argumentaba que podíamos adaptar el plan, ser más cautelosos, usar la marca como una advertencia para estar más alerta. Él sostenía que era una estupidez, que estábamos caminando directamente hacia una posible emboscada. Era mi pragmatismo contra su paranoia, y por primera vez no estaba seguro de cuál de los dos tenía razón. Ambas posturas eran válidas, ambas podían llevarnos a la muerte. Finalmente, llegamos a un compromiso. No cancelaríamos la misión, pero la modificaríamos drásticamente. La operación ya no sería de entrada y salida rápida. Se convertiría en una misión de reconocimiento. Iríamos, pero nuestro objetivo principal no sería coger los suministros, sino observar, identificar quién había hecho la marca, evaluar su fuerza, sus patrones, sus intenciones. Solo si la zona se consideraba segura, procederíamos con la segunda fase de la operación en otro momento. Era un plan más lento, más frustrante, pero infinitamente más seguro. Volví a mirar la marca en el monitor. Esa simple figura geométrica había cambiado todo. Había convertido a los muertos en una amenaza secundaria. El verdadero peligro, el peligro impredecible e inteligente, eran los otros supervivientes, los que se estaban organizando, los que estaban reclamando pedazos de este mundo destrozado para sí mismos. La lucha por la supervivencia no era solo contra los monstruos que gemían en las calles, era contra los monstruos que se escondían a plena vista, esperando en silencio, con un bote de spray en una mano y un rifle en la otra. A la mañana siguiente, el ambiente en la radio era tenso. Ambos sabíamos que el día había llegado. Repasamos el nuevo plan de reconocimiento. Nos moveríamos por separado hasta llegar a posiciones de vigilancia opuestas, con vistas a la clínica y a la marca. Pasaríamos todo el día observando, comunicándonos por radio solo si era absolutamente necesario. El objetivo era ser invisibles, fantasmas, recopilar información sin dejar rastro de nuestra presencia. Era un tipo de misión que requería una paciencia y una disciplina inmensas. Me preparé para salir, pero esta vez el sentimiento era diferente. No era la ansiedad temerosa de mi primer viaje, sino una tensión fría y concentrada. Era la sensación que tenía antes de rastrear a un animal peligroso, un respeto por la presa, una conciencia aguda del peligro. El enemigo ya no era una horda sin mente, tenía un rostro, aunque aún no lo hubiéramos visto, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Guardé un cargador extra en mi chaleco y me dirigí al garaje. La ciudad me esperaba. Y ya no era un simple cementerio, se había convertido en un coto de caza. El viaje fue un borrón de tensión. Cada callejón parecía más oscuro, cada sombra más amenazante. Ignoré a los caminantes, mi mente centrada por completo en la nueva amenaza. Aparqué la furgoneta a varias manzanas de la clínica, en un aparcamiento subterráneo abandonado. El resto del camino lo haría a pie. Moverse en vehículo era demasiado ruidoso, demasiado visible. Me eché la carabina al hombro. Cogí mi mochila con agua, raciones y binoculares y me adentré en el silencio de la ciudad, esta vez como un espectro. Moverse a pie por la ciudad era una experiencia completamente diferente. Cada sonido era amplificado. El crujido de un cristal bajo mi bota, el roce de mi ropa contra una pared. Me movía por las sombras, usando los coches abandonados como cobertura. Mis años de experiencia como guardabosques guiando cada uno de mis pasos. Podía oler la podredumbre más intensamente, oír los gemidos de los infectados con una claridad alarmante. Estaba completamente expuesto, inmerso en el apocalipsis de una forma que no lo había estado dentro de mi furgoneta de acero. Llegué al edificio que habíamos elegido como mi puesto de observación. Un bloque de oficinas de 3 plantas con una buena vista de la clínica y de la calle principal. La puerta principal estaba destrozada. Entré con el arma en alto, barriendo cada habitación, cada rincón oscuro. El lugar estaba vacío, salvo por el eco de una vida anterior. Escritorios volcados, papeles esparcidos, una taza de café con moho. Subí las escaleras con un silencio absoluto.
mis sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. Encontré una oficina en la tercera planta que era perfecta. La ventana estaba intacta pero cubierta de suciedad, lo que me proporcionaba un excelente camuflaje. Me tumbé en el suelo, lejos de la ventana para no proyectar una silueta, y monté mi puesto de observación. Coloqué los binoculares sobre una pila de libros apuntando hacia la marca en la pared. Ahora podía verla con claridad. Estaba hecha con una plantilla, no a mano alzada, profesional, deliberada. Mi corazón latía con un ritmo lento y pesado. La vigilia había comenzado. Saqué la radio y susurré en ella con la boca pegada al micrófono. Puesto de avanzada 1 en posición. Tengo contacto visual con el objetivo, sin movimiento. La voz de Marcus respondió igualmente baja. Base en posición. También tengo contacto visual desde el sector oeste. Empezamos el reloj. Mantén silencio de radio a menos que sea crítico. Cambio y corto. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio compartido. A 1 kilómetro de distancia, otro par de ojos vigilaba el mismo trozo de infierno que yo. Las horas pasaban con una lentitud exasperante. El sol se movía por el cielo, cambiando la forma de las sombras en la calle. Los infectados deambulaban sin rumbo. No pasó nada. La tensión de la espera era casi peor que la acción. Era una batalla contra el aburrimiento, contra la fatiga, contra la tentación de bajar la guardia. Mantuve mis ojos pegados a los binoculares, barriendo la zona una y otra vez, memorizando cada detalle, cada coche abandonado, cada puerta rota. Justo después del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, vi algo. Una furgoneta blindada de color negro mate, sin ventanas en los lados, la misma que Marcus había descrito. Se movía lentamente por la calle, sin luces. El motor, un rumor casi inaudible, se detuvo justo al lado de la marca en la pared. Mi cuerpo se tensó por completo. Dejé de respirar. Estos eran ellos. La puerta lateral de la furgoneta se deslizó y bajaron 3 hombres. Iban vestidos con equipo táctico oscuro, armados con rifles de asalto y con los rostros cubiertos por pasamontañas. Se movían con la eficiencia brutal de un equipo de operaciones especiales. 2 de ellos tomaron posiciones de guardia en cada extremo de la calle, mientras el tercero, que parecía el líder, se acercaba a la pared. No hablaron, solo usaron señales de mano. El líder sacó un bote de spray de su chaleco. No era negro, era rojo. Con una rapidez metódica pintó una segunda marca justo al lado de la primera. No era una X, era una flecha, apuntando hacia el este, hacia el interior de la ciudad. Después de hacer la marca, se quedó mirándola un momento como si la estuviera evaluando. Luego hizo una señal a sus hombres. Volvieron a subir a la furgoneta y se marcharon tan silenciosa y eficientemente como habían llegado. Todo el encuentro duró menos de 2 minutos. Me quedé tumbado en el suelo con el corazón martilleando en mi pecho. Había visto al lobo. No era un simple grupo de saqueadores. Eran organizados, disciplinados y estaban expandiendo su territorio. Las marcas no eran solo para delimitar su zona, eran para comunicarse, para dirigir a sus otras unidades. Estaban jugando una partida de ajedrez en el tablero de la ciudad en ruinas. Cogí la radio. Mason a Marcus. ¿Viste eso? Su respuesta fue inmediata, su voz tensa y asombrada. Lo vi todo. Joder, Mason, esto es más grande de lo que pensábamos. No son simples supervivientes, son un ejército. Tenía razón. Nos enfrentábamos a algo para lo que no estábamos preparados. Nuestra pequeña alianza de 2 hombres parecía ridículamente insignificante frente a esa demostración de poder organizado. Vuelve al punto de encuentro. Ahora, dijo Marcus, esta misión ha terminado. Necesitamos reevaluar todo, absolutamente todo. Estuve de acuerdo. Me arrastré lejos de la ventana, recogí mi equipo y me preparé para volver. Pero antes de irme, eché un último vistazo a la pared. La X negra y la flecha roja eran como un titular en el periódico del Apocalipsis. Un titular que decía que la guerra por los restos del mundo acababa de empezar y nosotros estábamos peligrosamente atrapados en medio. El problema de la farmacia canina acababa de volverse mucho, mucho más pequeño. El camino de vuelta a mi furgoneta fue una pesadilla de sigilo. Cada paso era un cálculo de riesgo. Ya no veía los callejones como rutas para evitar a los muertos, sino como posibles campos de tiro. El chirrido de una chapa metálica suelta bajo mi bota sonó como una traición, un grito en la oscuridad que anunciaba mi posición. Mantuve la cabeza gacha, el arma lista, sintiendo 1000 ojos invisibles en mi espalda. La ciudad ya no era un cementerio neutral, era el territorio de un enemigo que no podía ver, un enemigo que pensaba y planeaba. La sensación de ser cazado era 1000 veces peor que la de ser perseguido. Una vez dentro de la seguridad relativa de mi vehículo, contacté a Marcus. Nuestra conversación fue breve, entrecortada, llena de la adrenalina del momento.
Estoy en mi vehículo, volviendo a mi base, informé. Mi voz un susurro ronco. Yo también, respondió él. No uses la ruta principal. Asume que todas las arterias de la ciudad están bajo su vigilancia. Mantén silencio de radio hasta que ambos estemos seguros en nuestras fortalezas. Hablaremos esta noche. La orden era clara. Ya no éramos dos individuos. Éramos una unidad y él estaba tomando el mando táctico. En ese momento no me importó. Su paranoia era ahora nuestro mejor seguro de vida. El viaje de regreso fue una tortura paranoica. Cada furgoneta aparcada parecía la de ellos. Cada figura en la distancia era un posible explorador. Conducía con una nueva conciencia, estudiando los edificios, buscando posibles nidos de francotiradores, observando las paredes en busca de más marcas. El mundo exterior se había transformado. Los infectados eran un simple peligro ambiental, como el mal tiempo. La verdadera tormenta eran los otros hombres. Al llegar a mi garaje y cerrar la puerta tras de mí, el alivio que sentí no fue de seguridad, sino de invisibilidad temporal. Me había quitado del tablero de ajedrez, al menos por ahora. Esa noche en la radio el tono era completamente diferente. Se había acabado la planificación de abastecimiento. Había comenzado el análisis de inteligencia. No podemos volver allí, dijo Marcus, su voz desprovista de toda emoción. Esa zona es su nido. La farmacia canina está perdida para nosotros. Tenemos que asumirlo. Estuve de acuerdo. No son saqueadores, son demasiado disciplinados. Su equipo, sus movimientos, es profesional. Y las marcas son un lenguaje. Pasamos una hora deconstruyendo los 2 minutos que los habíamos observado, analizando cada gesto, cada movimiento. Abrí el cuaderno en una página nueva. La regla no es 3. El ser humano es más peligroso que el muerto. Parecía ahora ingenua, incompleta. La taché con una línea furiosa. Debajo escribí con letras mayúsculas y apretadas. Regla no 4. Asume que siempre estás siendo observado. Regla no 5. El silencio no es suficiente. Necesitas ser invisible. Regla no 6. Entiende a tu enemigo o conviértete en su víctima. Mi santuario, mi fortaleza de acero y hormigón, se había convertido de repente en una pecera de cristal. Pasé los días siguientes en un estado de paranoia productiva. Mi rutina ya no se centraba solo en el mantenimiento y la supervivencia básica. Se centró en la contrainteligencia. Coloqué 2 nuevas cámaras en el exterior, camufladas, apuntando a las rutas de aproximación desde ángulos inesperados. Pasé horas revisando los protocolos de mi propia fortaleza. Podía verse el humo del generador desde lejos. Creaba mi antena de radio una silueta delatadora en el tejado. Me movía por mi propia casa como un ladrón, asumiendo que alguien, en algún lugar, estaba mirando a través de una mira telescópica, esperando que cometiera un error. Nuestras conversaciones por radio se transformaron. Ya no hablábamos de diésel o comida enlatada. Hablábamos de vectores de movimiento, de horarios de patrulla, de simbología táctica. Marcus me enviaba por radio descripciones detalladas de otras marcas que había empezado a ver en su sector, y yo las comparaba con las mías, extendiendo los mapas sobre el mostrador de la tienda. Estábamos creando un mapa de la red de nuestro enemigo, una telaraña invisible que cubría toda la ciudad. Éramos 2 arañas en un rincón oscuro, observando a la araña más grande, rezando para que no nos viera. Descifrar los símbolos se convirtió en una obsesión. La X negra parecía significar zona controlada o zona de interés. La flecha roja, ruta de patrulla o dirección de avance. Empezamos a ver otros símbolos. Un círculo vacío, un círculo con un punto en el centro. Cada uno era una pieza de un rompecabezas que no entendíamos, pero sabíamos que cada pieza era una advertencia. Estábamos aprendiendo a leer el nuevo lenguaje de la ciudad, un lenguaje escrito con pintura en spray y que hablaba de poder, territorio y muerte. La amenaza de los infectados no había desaparecido, por supuesto. Seguían siendo una presencia constante. Un día, una horda de más de 50 de ellos fue atraída por algo a un par de calles de mi tienda. El sonido era un rugido bajo y constante, como un océano de gargantas. Observé desde mis monitores cómo se movían en una masa compacta, un río de muerte andante, y entonces vi a la furgoneta negra. Apareció, se movió por el flanco de la horda y desapareció. No interactuaron con ellos, simplemente los observaron, los estudiaban, como yo estudiaba a los infectados. La idea me heló la sangre. No solo nos veían a nosotros como una variable en el tablero, también veían a los muertos de la misma manera. Este nuevo enfoque me obligó a cambiar mis prioridades. Los suministros médicos seguían siendo una necesidad crítica, pero una incursión a ciegas era impensable. Necesitábamos un nuevo plan. Empezamos a buscar objetivos alternativos, lugares más pequeños, menos obvios, lejos de las zonas que sabíamos que estaban marcadas. Una pequeña clínica de barrio, la consulta de un dentista. El riesgo seguía siendo alto,
pero teníamos que adaptarnos. El enemigo había cambiado las reglas del juego y nosotros teníamos que aprender a jugar con las nuevas reglas o ser barridos del tablero. La soledad, que había sido mitigada por mi alianza con Marcus, volvió con una nueva forma. Ya no era la soledad del aislamiento, sino la soledad de la inferioridad. Éramos dos hombres contra una fuerza desconocida. Cada decisión que tomábamos era una conjetura. Cada plan, un tiro en la oscuridad. El peso de la incertidumbre era agotador. Me encontré durmiendo menos, comiendo sin apetito, mi mente siempre trabajando, siempre analizando, buscando un patrón, una debilidad en nuestro enemigo invisible. Una noche, incapaz de dormir, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Una auditoría completa de mis grabaciones de seguridad. Desde el primer día, no buscaba infectados ni saqueadores, buscaba furgonetas negras, buscaba sombras que se movían demasiado rápido, buscaba la primera señal de su presencia, el primer indicio de que no estábamos solos. Era una tarea titánica, horas y horas de metraje granulado y monótono, pero mi instinto me decía que tenía que hacerlo. Tenía que saber cuándo habían llegado. Empecé por las grabaciones más recientes y fui retrocediendo en el tiempo. Día 10, día 7, día 5, nada. Solo el caos habitual, la lenta decadencia de la ciudad. Los muertos caminando, los vivos escondiéndose. La historia que yo conocía, pero seguí adelante. Mis ojos secos y enrojecidos por el resplandor de los monitores. La fatiga empezó a hacer mella. Las imágenes empezaron a mezclarse en mi cabeza. Estaba a punto de rendirme, de dejarlo para otro día. Entonces me detuve. Rebobiné la grabación hasta el día 2. Las imágenes eran caóticas. La gente todavía corría por las calles, los coches chocaban, los primeros infectados, torpes y confusos, se cobraban sus primeras víctimas. El pánico y la desorganización eran totales. Pero entonces, en la esquina superior de la pantalla, durante no más de 3 segundos lo vi. Una furgoneta negra, idéntica a la que vimos en la misión de reconocimiento, pasando a toda velocidad por una calle lateral. No huía del caos, se movía a través de él con un propósito, con una dirección. Mi corazón se detuvo. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la tienda. Volví a reproducir el clip, una y otra vez. No había duda. La forma, la falta de ventanas, la manera en que se movía. Eran ellos. Estaban aquí desde el principio. Mientras yo estaba vendiendo armas a gente aterrorizada, mientras el gobierno mentía en la televisión, mientras el mundo se desmoronaba, ellos ya estaban operando. Ya estaban ejecutando un plan. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. No eran supervivientes que se habían organizado admirablemente en el caos. Habían estado organizados desde el principio. Estaban preparados para esto. Quizás incluso lo esperaban. El apocalipsis no los había creado. Simplemente les había dado permiso para salir a la luz, para reclamar lo que creían que era suyo. Y nosotros, los supervivientes solitarios, las pequeñas alianzas, no éramos más que insectos en su jardín, que serían aplastados si nos interponíamos en su camino. Inmediatamente cogí la radio. No me importó la hora. Marcus responde, «Tienes que ver esto». Le expliqué lo que había encontrado. Mi voz tensa, apenas un susurro. Le indiqué la fecha y la hora exactas de la grabación para que pudiera buscar en sus propios archivos si tenía una cámara apuntando en esa dirección. El silencio al otro lado fue más largo que nunca. Finalmente su voz llegó y por primera vez oí algo que nunca antes había escuchado en él. Una nota de verdadero, profundo temor. «Acabo de encontrarlo, Mason. Yo también lo grabé. Desde otro ángulo. Joder». No necesitábamos decir nada más. La verdad se cernía sobre nosotros, fría y pesada. No estábamos en una lucha por la supervivencia contra el caos. Estábamos en una guerra no declarada contra un enemigo preparado. Un enemigo que nos llevaba semanas, sino años de ventaja. Éramos los nativos de una isla, observando cómo los barcos de los conquistadores aparecían en el horizonte. Y ni siquiera sabíamos que la invasión ya había comenzado. Esa noche no dormí en absoluto. Me quedé sentado frente a los monitores, mirando las calles vacías, pero ahora las veía de una manera completamente nueva. Cada sombra era una posible posición enemiga. Cada edificio, una posible base de operaciones. El mundo se había encogido. Mi fortaleza, que antes me parecía inexpugnable, ahora se sentía frágil, expuesta. Éramos 2 puntos de luz en un mapa que nuestro enemigo ya tenía completamente dibujado. Al día siguiente, nuestra conversación por radio fue sombría. El descubrimiento había cambiado nuestra perspectiva de forma fundamental. «Tenemos que cambiarlo todo», dijo Marcus. «Nuestra prioridad ya no es el abastecimiento. Es la información. Necesitamos saber quiénes son, qué quieren, cuántos son. De lo contrario, estamos muertos y simplemente aún no lo sabemos». Tenía razón.
Nos habíamos convertido por necesidad en espías. Nuestra supervivencia ya no dependía de cuántas balas o latas de comida tuviéramos, sino de la calidad de nuestra inteligencia. Decidimos posponer cualquier tipo de salida al exterior. El riesgo era demasiado alto. En su lugar, iniciamos lo que Marcus llamó Operación Ojos y Oídos. Nuestro único objetivo sería observar y documentar cada movimiento de la furgoneta negra, cada nueva marca de spray, cada avistamiento, por insignificante que pareciera, sería registrado, analizado y archivado. Estábamos construyendo un perfil de nuestro enemigo desde la seguridad de nuestras fortalezas. Era un trabajo lento, tedioso y aterrador. Los días se convirtieron en una rutina de vigilancia. Pasaba de 10 a 12 horas al día frente a los monitores, mis ojos escaneando las pantallas hasta que me dolían. Anotaba todo en un nuevo cuaderno dedicado exclusivamente a los marcadores, como decidimos llamarlos. Horas de sus patrullas, matrículas de sus vehículos, número de hombres avistados. Era como intentar entender a una manada de lobos observándolos desde la copa de un árbol, sabiendo que en cualquier momento podían olerte y mirar hacia arriba. Una tarde, mientras observaba, fui testigo de algo que solidificó la crueldad de nuestro nuevo enemigo. Una pequeña familia, como la que había ayudado en mis primeros días, corría por una calle abierta perseguida por un puñado de infectados. Estaban perdiendo terreno. De repente, una de las furgonetas negras apareció al final de la calle, bloqueando su huida. Pensé que quizás iban a ayudarlos. La furgoneta se detuvo. Las puertas no se abrieron. Los hombres de dentro simplemente observaron. Vieron cómo los infectados alcanzaban a la familia. Vieron cómo el padre intentaba luchar, cómo la madre intentaba proteger a su hijo. Lo vieron todo, sin mover un solo dedo. No era indiferencia, era una observación clínica. Estaban estudiando el comportamiento de los infectados, la eficacia de sus ataques, la resistencia de sus víctimas. Estaban recopilando datos. Y cuando todo terminó, cuando los gritos cesaron, la furgoneta simplemente dio marcha atrás y se fue, dejando los cuerpos para que fueran devorados. Grabé todo el incidente. Esa noche se lo describí a Marcus por radio, mi voz temblando de una rabia fría. No eran simplemente supervivientes despiadados, eran monstruos con un propósito. No veían a los demás humanos como competencia o como amenaza. Nos veían como algo inferior, como sujetos de prueba, como ganado. No estaban reconstruyendo el mundo, estaban purgándolo, estudiándolo, y nosotros no formábamos parte de sus planes. Esa noche, mientras miraba mi propio reflejo en la pantalla oscura de un monitor, me di cuenta de una verdad aterradora. La lucha ya no era por un futuro, era por el derecho a existir. Nuestro enemigo no solo quería nuestros recursos o nuestro territorio, querían eliminarnos del tablero por completo, no por malicia, sino por una fría y brutal eficiencia. Éramos un dato anómalo en su gran experimento, y su objetivo era limpiar la pizarra. El miedo que sentí era diferente. No era el miedo a morir, era el miedo a ser borrado, a desaparecer sin dejar rastro, a convertirte en una nota a pie de página en el cuaderno de un monstruo. Miré mi propio cuaderno, el de mis reglas, mis inventarios, mis observaciones, este diario. Me di cuenta de que ya no era solo un registro de mi supervivencia, era un acto de desafío, era la prueba de que yo estaba aquí, de que éramos reales y de que no desapareceríamos sin luchar. Marcus y yo tomamos una nueva decisión esa noche. La operación Ojos y Oídos no era suficiente. Observar solo retrasaría lo inevitable. Teníamos que actuar, teníamos que encontrar una manera de hacerles daño, de demostrarles que los insectos también podían picar. No sabíamos cómo, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. La guerra pasiva había terminado. Era hora de empezar a planificar una ofensiva. Nuestra primera idea fue simple, casi suicida: seguir a una de sus furgonetas, a distancia, de forma invisible. Intentar descubrir a dónde iban, dónde estaba su base. Era un riesgo monumental, pero la única forma de pasar de la defensa a la ofensiva era descubrir su centro de gravedad. Atacar a las patrullas era inútil. Teníamos que encontrar el nido de la serpiente. Pasamos los siguientes días planeando esta nueva misión. Yo usaría una motocicleta que tenía en el garaje. Era más rápida, más ágil y más discreta que la furgoneta. Podría moverme por los callejones, esconderme más fácilmente. Marcus sería mis ojos desde su base, usando sus cámaras de largo alcance para guiarme, para advertirme de los peligros. Sería una operación coordinada, nuestra primera verdadera acción conjunta en el campo. La noche antes de la misión de seguimiento, revisé mi equipo, limpié mi pistola, preparé una pequeña mochila con lo esencial. Sentí una extraña calma. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de propósito. Durante semanas había estado reaccionando, huyendo, escondiéndome,
Por primera vez iba a tomar la iniciativa. Iba a llevar la lucha al enemigo. Era una locura. Probablemente moriría, pero era mejor que morir lentamente en mi jaula de acero, esperando a que vinieran a por mí. Me paré frente a los monitores, observando la ciudad dormida bajo la luna. Parecía pacífica, casi hermosa en su quietud, pero era una mentira. Era un campo de batalla, y el enemigo estaba ahí fuera, moviéndose en la oscuridad. Cerré los ojos y respiré hondo. Mañana me adentraría en esa oscuridad. Mañana iría a cazar monstruos. Y recé a cualquier dios que pudiera estar escuchando para no convertirme en uno de ellos en el proceso. La supervivencia era una cosa, la humanidad otra muy distinta, y no estaba seguro de poder conservar ambas. El rugido del motor de la motocicleta en el garaje subterráneo fue un sacrilegio, un sonido agudo y violento que desgarró el silencio que se había convertido en mi piel. Durante semanas, mi existencia se había regido por el sigilo, por moverme como un fantasma. Ahora, estaba a punto de convertirme en un grito de metal y gasolina en mitad de la noche. Me puse el casco, el visor oscuro ocultando mi rostro. Era una armadura, pero también una jaula. A través de él, el mundo se veía más oscuro, los bordes de mi visión recortados. Era un túnel, y al final de él me esperaba el infierno o la nada. ¿Listo, Mason? La voz de Marcus crepitó en el pequeño auricular que había instalado en el casco. Su voz era el único hilo que me conectaba con la cordura, con mi fortaleza. Tan listo como se puede estar para una idea estúpida, respondí, mi voz amortiguada por el casco. No mueras, Mason. Tú tampoco, Marcus. Abrí el portón del garaje. La noche de la ciudad me recibió con su aliento fétido. Salí a la calle, una figura oscura sobre una máquina oscura, y el portón se cerró tras de mí. La caza había comenzado. Conducir por las calles muertas en una motocicleta era una experiencia visceralmente aterradora. Estaba completamente expuesto. Cada infectado que se giraba al oír mi motor, cada ventana rota en los edificios que pasaba, cada sombra que se movía, era una amenaza directa. El viento golpeaba mi cuerpo, trayendo consigo el hedor de la decadencia. Podía sentir las vibraciones de la ciudad a través del manillar, una corriente subterránea de muerte y silencio. No había carrocería de acero a mi alrededor. Solo mi habilidad y mi velocidad me separaban de las manos y los dientes de los muertos. Tengo un objetivo, anunció Marcus en mi oído. A 3 manzanas al este de tu posición, moviéndose hacia el sur por la avenida principal. Una furgoneta. Lenta. Patrulla de rutina probablemente. Aceleré. El motor aullando en protesta. Me moví por los callejones, usando las rutas que había memorizado, hasta que salí a una calle paralela a la avenida. La vi. Una mancha negra moviéndose bajo la luz de la luna. Mi corazón empezó a latir con un ritmo pesado y constante. Me mantuve a una distancia de 2 manzanas, usando los edificios como cobertura. Una sombra persiguiendo a otra sombra. El juego era delicado. Tenía que estar lo suficientemente cerca para no perderla, pero lo suficientemente lejos para no ser visto ni oído. Apagaba el motor y me deslizaba en punto muerto siempre que podía, el silencio repentino haciendo que el latido de mi corazón sonara como un tambor. Luego volví a arrancar, un estallido de ruido controlado para recuperar la distancia. Marcus era mis ojos en el cielo, despejado delante de ti, Mason. La furgoneta sigue su curso. Gira a la derecha en la siguiente intersección. Su voz era mi único mapa. La furgoneta no se dirigía a ningún sitio en particular. Parecía estar haciendo un recorrido, deteniéndose brevemente en cada una de las marcas que habíamos localizado en nuestro mapa. Era una patrulla, confirmando su territorio, comprobando que sus señales no habían sido alteradas. Esto significaba que eran metódicos, predecibles, y la predictibilidad era una debilidad que podíamos explotar. Pero también significaba que cualquier cosa fuera de su rutina, como una motocicleta solitaria en la noche, sería detectada al instante. Cuidado, Mason. Grupo de infectados bloqueando la calle a 100 metros de tu objetivo, advirtió Marcus. La furgoneta se está deteniendo. Me detuve en un callejón oscuro apagando el motor. Me asomé por la esquina. La furgoneta estaba parada, sus faros apagados. Los hombres de dentro no salieron, simplemente esperaron. La horda, una docena de ellos, pasó lentamente frente a la furgoneta, ignorándola por completo. Eran como rocas en un río, parte del paisaje. La paciencia de los marcadores era inhumana. Esperaron a que el último caminante se alejara antes de continuar su camino. Seguí a la furgoneta durante casi una hora, en un baile tenso a través de la ciudad en ruinas. Empezaba a sentirme extrañamente cómodo, la adrenalina convirtiéndose en una concentración gélida. Pero la comodidad es la madre de todos los errores. La furgoneta giró de repente en una calle que no esperaba, una que no estaba en su ruta de patrulla habitual. «Marcus, ¿qué está pasando?», susurré. «No lo sé», respondió, su voz teñida de preocupación. «Se está desviando. Ten cuidado».
Te estás adentrando en una zona que no tengo cubierta por las cámaras. El hilo que me conectaba con él se había cortado. Estaba solo. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta, que abortara la misión. Pero la curiosidad, la necesidad de saber era más fuerte. Seguía la furgoneta, mi corazón latiendo con una nueva urgencia. Nos adentramos en un distrito industrial abandonado, un laberinto de almacenes oxidados y fábricas silenciosas. El aire aquí era más denso, olía a óxido y a productos químicos olvidados. Era el lugar perfecto para esconder un secreto. La furgoneta redujo la velocidad y se dirigió hacia un enorme almacén al final de un callejón sin salida. La puerta del almacén, un enorme portón de acero corrugado, empezó a elevarse antes de que la furgoneta llegara, revelando una oscuridad impenetrable en su interior. No había guardias visibles. Se abría por control remoto. Estaban seguros de que nadie los seguía. Entraron en el almacén y la puerta empezó a bajar de nuevo, lenta, inexorable. Tenía segundos para tomar una decisión. Fue una decisión nacida de la pura locura, de la necesidad de no volver con las manos vacías. Aceleré. La motocicleta saltó hacia adelante como una bestia desatada. En el último segundo, cuando la puerta estaba a menos de 1 metro del suelo, me tiré de la moto, deslizándome por el hormigón sucio. Pasé por debajo de la puerta justo cuando se cerraba con un estruendo metálico que resonó en mis huesos, sumergiéndome en una oscuridad absoluta. Mi motocicleta se estrelló contra la puerta exterior con un ruido de metal retorciéndose. Había quemado mi única vía de escape. Me quedé tumbado en el suelo, sin atreverme a respirar. Estaba dentro. Estaba atrapado. Oí las puertas de la furgoneta abrirse, las botas de los hombres golpeando el hormigón. Se movían en la oscuridad con una confianza total. Se encendieron unas luces tenues, no en el techo, sino a ras de suelo, iluminando pasillos y áreas de trabajo, pero dejando el resto del vasto espacio en una penumbra profunda. Me arrastré hacia la sombra de una pila de cajas, mi corazón amenazando con romper mis costillas. Desde mi escondite observé. No era un simple almacén, era una base de operaciones. Había mesas con mapas de la ciudad, radios, equipos informáticos. Había un arsenal improvisado en una esquina con cajas de munición y estantes de armas. Había más hombres de los que había visto nunca, quizás una docena, moviéndose con un propósito silencioso. No hablaban, trabajaban. Limpiaban sus armas, mantenían su equipo, estudiaban los mapas. Era una colmena, y yo era un insecto que se había colado dentro. Pero lo que vi en el centro del almacén fue lo que me heló el alma y redefinió todo lo que creía saber sobre mi enemigo. Había una gran jaula, y dentro de la jaula había un infectado. Estaba atado a una silla, con la cabeza cubierta por una capucha. A su alrededor había varios hombres con batas blancas de laboratorio tomando notas, monitorizando sus signos vitales en una pantalla. No lo estaban estudiando para matarlo, lo estaban estudiando como a un paciente. Uno de los hombres de bata le quitó la capucha. La criatura gruñó, mostrando los dientes. Otro hombre se acercó con una jeringuilla y le inyectó algo en el cuello. El infectado se convulsionó violentamente y luego se quedó quieto, casi dócil. Los hombres de bata empezaron a hablar entre ellos en voz baja, anotando los resultados en sus tablillas. Mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba viendo. No eran solo un grupo de militares o supervivientes despiadados. Eran algo más. Eran científicos. Y el horror no terminó ahí. En una pared había una serie de fotografías. Rostros, hombres, mujeres, niños, y debajo de cada foto había notas, fechas, resultados. Sujeto 7B expuesto, conversión entre TKRT, agresividad alta. Sujeto 9F, inoculado con la cepa X, sin conversión, muerte celular en 6S. No eran supervivientes luchando contra una plaga, eran los creadores de la plaga, o al menos la estaban utilizando, perfeccionando, convirtiendo el fin del mundo en su laboratorio personal. Me llevé una mano a la boca para ahogar un grito. El pánico, frío y absoluto, amenazaba con paralizarme. Había encontrado el nido de la serpiente, pero el nido no era una simple base militar. Era el corazón de la pesadilla, la fuente. Me di cuenta de que mi misión de seguimiento se había convertido en una sentencia de muerte. No podía salir, no podía luchar contra ellos. Y lo que sabía, esta información era tan monstruosa que no podía permitir que muriera conmigo. Cogí la radio. Mi mano temblaba tanto que apenas podía apretar el botón. Susurré con una desesperación que nunca antes había sentido, rezando para que la señal pudiera atravesar el acero del almacén. Marcus, ¿me oyes? La estática fue la única respuesta. Volví a intentarlo. Marcus, son ellos. Lo crearon todo. Es un laboratorio. La estática crepitó y por un instante creí oír su voz, débil, lejana. Asón, ¿dónde estás? De repente un ruido a mi lado. Uno de los guardias que había estado haciendo una ronda silenciosa se detuvo. Giró la cabeza en mi dirección. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra.
No gritó, no levantó la alarma. Simplemente levantó su rifle, con el cañón apuntando directamente a mi cara. No había odio en sus ojos, no había ira, solo la fría y desapasionada eficiencia de un exterminador a punto de aplastar a un bicho. El mundo se redujo a ese círculo oscuro al final de su rifle, y supe con una certeza absoluta que mi tiempo se había acabado.